Capítulo 10. El periodo terrestre. Los globos del periodo terrestre están situados en los 4 estados más densos de materia: la región del pensamiento concreto, el mundo del deseo y las regiones química y etérica es nuestra Tierra actual. Cuando hablamos de los mundos más densos o de los estados más densos de materia, debe tomarse el término en el sentido relativo de la palabra. En caso contrario, ello implicaría una limitación para el absoluto, lo que sería absurdo. Densidad y sutilidad, lo mismo que arriba y abajo, este y oeste, pueden aplicarse solo relativamente a nuestro propio estado o posición. Así como hay mundos superiores y sutiles sobre los que abarca nuestra oleada de vida, así también hay estados más densos de materia que forman el campo de evolución de otras clases de seres. Ni debemos imaginarnos, tampoco, que esos mundos más densos están repartidos en el espacio. Esos mundos están interpenetrados por nuestra Tierra, análogamente como los mundos superiores interpenetran a esta última. La solidez aparente de la Tierra y de las formas que vemos en torno nuestro no pueden impedir el paso de un cuerpo más denso aún, así como el más sólido muro que construyamos no puede evitar el paso de un ser humano que viaje en su cuerpo de deseos. La solidez no es tampoco sinónimo de densidad, y buen ejemplo de ello es el aluminio, sólido que es mucho menos denso que el mercurio, lo que no impide que este último, a pesar de su densidad, se evapore y exude a través de muchos sólidos. Como que estamos en el cuarto período, tenemos actualmente 4 elementos. En el periodo de Saturno no había más que un elemento, el fuego, o calor, que no es más que fuego incipiente. En el segundo período, o solar, había 2 elementos, fuego y aire. En el tercer período, o lunar, había 3, con el agua que se agregó. En el cuarto, el terrestre, se añadió un cuarto elemento, la tierra. Vemos, pues, que en cada período hay un elemento más. En el periodo de Júpiter se agregará un elemento de naturaleza espiritual, el que se unirá al lenguaje, de manera que las palabras llevarán siempre consigo la verdadera comprensión, sin dar lugar a equívocos como sucede tan frecuentemente ahora. Por ejemplo, cuando uno dice casa, puede querer dar a entender una choza, mientras que el interlocutor puede entender que se habla de un gran edificio. Las clases mencionadas en el diagrama 10 fueron traídas a este ambiente de 4 elementos por las jerarquías que las tenían a su cargo. Recordaremos que, en el periodo lunar, estas clases formaban 3 reinos: animal, vegetal y vegetal mineral. Aquí, en la Tierra, sin embargo, son tales las condiciones existentes que ya no puede haber clases intermedias. Solo pueden existir 4 reinos distintos y diferentes. En esta fase cristalizada de la existencia, la diferencia entre ellos debe ser mucho más precisa que lo que era en los primeros períodos, en el que cada reino se esfumaba en el siguiente. Por lo tanto, algunas de las clases nombradas en el diagrama 10 avanzaron medio grado, mientras que otras retrocedieron otro medio. Algunos de los minerales vegetales avanzaron completamente hasta el reino vegetal y formaron la verdura de los campos. Otros retrocedieron y se convirtieron en el suelo puramente mineral en el que crecen las plantas. De los vegetales animales, algunos se desarrollaron hasta el reino animal, y esas especies tienen todavía la sangre incolora de los vegetales. Y otras tales como las estrellas de mar, conservan aún las 5 puntas, semejantes a los pétalos de una flor. Aquellos de la clase 2, cuyos cuerpos de deseos pudieron ser divididos en 2 partes, en cuyo caso estaban todos los de la clase 1, podían actuar en vehículo humanos, y por lo tanto, se desarrollaron en el grupo humano. Debemos recordar cuidadosamente que en los párrafos anteriores nos hemos referido a la forma, no a la vida que anima las formas. El instrumento está graduado para que sirva a la vida que lo anima. Aquellos de la clase 2, en quienes se podía efectuar la división mencionada, se elevaron hasta el reino humano, pero se le dio el espíritu interno un poco más tarde que a los de la clase 1. Por lo tanto, no están tan desarrollados como los de la clase 1 y forman, en consecuencia, las razas humanas inferiores. Aquellos cuyos cuerpos de deseos eran incapaces de división, fueron colocados en la misma división que las clases 3A y 3B, y constituyen nuestros presentes antropoides.
Sin embargo, podrán seguir con nuestra evolución si alcanzan un grado de desarrollo suficiente antes del punto crítico ya mencionado, que vendrá a mediados de la quinta revolución. Si no lo consiguen hasta ese entonces, perderán todo contacto con nuestra evolución. Dijimos que el hombre había construido su triple cuerpo con la ayuda que le prestaron otros seres superiores a él. Pero en los primeros periodos no había poderes coordinados. El triple espíritu, el ego, estaba separado y aparte de sus vehículos. Pero ahora había llegado ya el tiempo en el que el cuerpo y el espíritu debían unirse. Cuando se podía dividir el cuerpo de deseos, entonces la parte superior se convertía, en cierta forma, en el señor o dominador de la parte inferior del mismo y de los cuerpos vital y denso. Formaba algo así como un alma animal con la que se podía unir el espíritu por medio del eslabón de la mente. Cuando no había división del cuerpo de deseos, este vehículo se entregaba a las pasiones y deseos sin ningún freno y, por lo tanto, no podía ser empleado como vehículo interno en el cual pudiera existir el espíritu. Así que, entonces se le puso bajo el gobierno de un espíritu grupo, quien lo guiaba desde fuera, y se convirtió en un cuerpo animal, y esa clase es la que ahora ha degenerado y convertidose en el cuerpo de los antropoides. Conforme el cuerpo de deseos admitía la división, así el cuerpo denso iba adquiriendo gradualmente la posición vertical, sacando así su espina dorsal del alcance de las corrientes del mundo del deseo por medio de las cuales obra el espíritu grupo sobre el animal, a través de la espina dorsal horizontal. El ego podía entonces entrar dentro, obrando y expresándose a sí mismo por medio de la espina dorsal vertical y construir la laringe vertical, así como el cerebro para su expresión adecuada en el cuerpo denso. La laringe horizontal está también bajo el dominio del espíritu grupo. Si bien es cierto que algunos animales, tales como los estorninos, cotorras, loros, etc., ya mencionados, pueden emitir palabras, por poseer laringe vertical, no pueden emitirlas inteligentemente. El emplear palabras para expresar el pensamiento es el más alto privilegio de la humanidad, y solo puede ser efectuado por una entidad que piense y razone, análoga al hombre. Si el estudiante fija bien esto en su mente, le será muy fácil seguir los diferentes grados que conducen a ese resultado. La revolución de Saturno del periodo terrestre. Esta es la revolución durante la cual se reconstruye el cuerpo denso en cualquier periodo. Esta vez se le dio la capacidad de formar un cerebro, convirtiéndose así en vehículo para el germen mental que se le dio posteriormente. Este agregado constituyó la reconstrucción final del cuerpo denso, haciéndolo capaz de alcanzar la mayor eficiencia posible. Una inexpresable sabiduría ha sido empleada en su construcción. Es una maravilla. Nunca se le inculcará lo suficiente al estudiante todas las inconmensurables facilidades para adquirir el conocimiento que contiene ese instrumento, y qué gran beneficio constituye para el hombre. Cuánto debe estimarlo, y cuán agradable debiera encontrarse por poseerlo. Ya se dieron algunos ejemplos de la perfección de su construcción. Pero, para hacer más evidente al estudiante esta gran verdad, no estará fuera de lugar el ilustrar aún más esa sabiduría y también el trabajo del ego en la sangre. Se sabe generalmente, aunque de manera vaga, que el jugo gástrico actúa sobre el alimento para producir la asimilación. Pero muy pocos, salvo los médicos, están familiarizados con el hecho de que haya muchas clases de jugos gástricos, siendo cada uno de ellos apropiado para tratar determinada clase de alimento. Las investigaciones de Pavlov, sin embargo, han establecido ese hecho más allá de toda duda que hay una clase de jugo para la digestión de la carne, otro para la leche, otro para las frutas ácidas, etc. Debido a esto es que no todas las mezclas hacen bien. La leche, por ejemplo, necesita un jugo gástrico completamente diferente del que se necesita para cualquier otro alimento, excepción hecha de los almidones, y no puede digerirse con facilidad si se mezcla con otros alimentos que no sean cereales. Únicamente esto mostraría una sabiduría maravillosa que el ego obrando subconscientemente pueda seleccionar los diferentes jugos, cada uno de ellos apropiado a los diversos alimentos que se introducen en el estómago, teniendo cada uno también la energía y cantidad necesarias para digerir. Pero lo que maravillas más aún, sin embargo, es que el jugo gástrico se filtra en el estómago antes de que el alimento entre en él. Este proceso de mezclar los jugos no lo hacemos conscientemente.
La gran mayoría no sabe nada del metabolismo o de cualquier otra fase de la química. Así que no es suficiente el decir que cuando probamos lo que estamos comiendo dirigimos el proceso por medio de señales dadas por el sistema nervioso. Cuando se descubrió esa selección de los jugos gástricos, los hombres de ciencia se encontraron muy embarazados para comprender o explicar cómo se seleccionaba el jugo necesario y que éste se filtraba en el estómago antes que el alimento. Pero se demostró también más allá de toda duda que el jugo apropiado se filtraba en el estómago aunque el sistema nervioso estuviera inhibido. Por último, Starling y Baylis, en una serie de brillantes experiencias, probaron que la sangre tomaba partes infinitesimales del alimento tan pronto como éste penetraba en la boca, y las llevaba directamente a las glándulas digestivas, lo que causaba el flujo del jugo gástrico requerido. Pero esto no es más que el aspecto físico del fenómeno. Para comprenderlo por completo, debemos acudir a la ciencia oculta. Únicamente esta explica por qué la sangre lleva esa señal. La sangre es una de las más elevadas expresiones del cuerpo vital. El ego guía y controla su instrumento denso por medio de la sangre, y, por lo tanto, la sangre es también el medio empleado para obrar sobre el sistema nervioso. Durante parte de la digestión, actúa parcialmente a través del sistema nervioso, pero especialmente al comenzar el proceso digestivo actúa directamente sobre el estómago. Cuando en las experiencias específicas citadas se inhibieron los nervios, el camino directo fue la sangre, la que estaba bajo el dominio del ego y de la que derivaba la información necesaria en aquella forma. También se verá que la sangre se acumula en cualquier parte del organismo en la que el ego esté desplegando su mayor actividad. Si en cierta situación se precisa pensar y obrar rápidamente, la sangre se dirige bien pronto al cerebro. Si hay que digerir una comida copiosa, la sangre abandona la cabeza para concentrarse en los órganos digestivos. Y el ego concentra sus esfuerzos para librar al cuerpo de todo alimento inútil. Por lo tanto, un hombre no puede meditar bien después de haber comido copiosamente. Está soñoliento debido a que la mayor parte de la sangre ha abandonado el cerebro y la que queda es insuficiente para producir las funciones necesarias a la plena conciencia de vigilia. Y, además, casi todo el fluido o energía solar especializada por el vaso es absorbida por la sangre que pasa a través de ese órgano después de la comida, en mayor volumen que entre comidas. Así que también el resto del sistema se encuentra privado de fluido vital en gran extensión durante el proceso digestivo. Es el ego quien impele la sangre del cerebro. Cuando quiera que el cuerpo se va a dormir, la sangre abandona el cerebro, como puede probarse colocando a un hombre sobre un tablón balanceado. Cuando se duerme, bajará la tabla por los pies y subirá por la cabeza. Durante el coito, la sangre se agolpa en los órganos sexuales, etc. Todos estos ejemplos tienden a probar que durante las horas de vigilia, el ego obra y controla su cuerpo denso por medio de la sangre. Y la mayor porción de ella se dirige siempre a la parte del cuerpo que, en un tiempo dado, sea el sitio donde el ego esté desplegando su actividad. La reconstrucción del cuerpo denso en la revolución de Saturno del período terrestre tuvo por objeto el hacerlo capaz de quedar interpenetrado por la mente. Y se le dio el primer impulso para la construcción de la parte frontal del cerebro y, además, la división incipiente del sistema nervioso que, desde entonces, comenzó a hacerse aparente en sus subdivisiones el sistema voluntario y el simpático. Este último fue el único que se obtuvo en el período lunar. El sistema nervioso voluntario no se obtuvo sino en el actual período terrestre, y por su intermedio el cuerpo se transformó de un mero autómata que era, obrando solo bajo el estímulo exterior, en un instrumento extraordinariamente adaptable, capaz de ser guiado y gobernado por el ego desde adentro. El trabajo principal de tal reconstrucción fue ejecutado por los señores de la forma. Esta jerarquía creadora es la más activa en el actual período terrestre, así como las más activas del período de Saturno fueron los señores de la llama, los señores de la sabiduría en el período solar y los señores de la individualidad en el período lunar. El período terrestre es eminentemente el período de la forma, porque aquí es donde la forma, o la parte material de la evolución está en su grado más elevado o en un estado más pronunciado. Aquí es donde el espíritu está más abandonado y cohibido, y la forma es el factor más dominante. Y de aquí el predominio de los señores de la forma.
La revolución solar del periodo terrestre. Durante esta revolución se reconstruyó el cuerpo vital con objeto de acomodarlo a la mente germinal. El cuerpo vital tomó una forma más parecida al cuerpo denso, de manera que se encontrara en las condiciones necesarias para poder ser empleado como el más denso vehículo durante el periodo de Júpiter, cuando el cuerpo denso se haya espiritualizado, como se explicará más tarde en esta obra. Los ángeles, que eran la humanidad del periodo lunar, fueron ayudados por los señores de la forma en su reconstrucción. La organización del cuerpo vital es ahora, en su eficacia, el más próximo al cuerpo denso. Algunos que han escrito sobre este asunto afirman que solo es un eslabón, y sostienen que no es más que el molde del cuerpo denso y no un vehículo separado. Si bien no deseamos criticarlos, y si bien admitimos también que esa formación parece ser justificada por el hecho de que el hombre, en su estado actual de evolución, no puede ordinariamente emplear su cuerpo vital como un vehículo independiente, porque siempre permanece con el cuerpo denso y extraerlo de él en total causaría la muerte de éste, consta, sin embargo, que hubo un tiempo en el que no estaba tan firmemente incorporado con el último, como veremos muy pronto. Durante las épocas de la historia de la Tierra, que han sido llamadas Lemúrica y Atlántida, el hombre era un clarividente involuntario, y precisamente la falta de conexión entre el cuerpo denso y el vital era lo que producía ese fenómeno. Los iniciadores de ese tiempo ayudaban al candidato a perder esa conexión aún más marcadamente, como en el clarividente voluntario. Desde entonces el cuerpo vital se entretejió mucho más firmemente con el cuerpo denso en la mayoría de los hombres, pero no en los sensitivos. Esa falta de conexión es lo que constituye la diferencia entre el psíquico y el hombre corriente que está inconsciente de todo lo que no sean impresiones de sus 5 sentidos. Todos los seres humanos tienen que pasar a través de ese periodo de estrecha relación entre sus vehículos y experimentar la consiguiente limitación de conciencia. Hay, por lo tanto, 2 clases de sensitivos: los que aún no se han sumergido firmemente en la materia, como por ejemplo, la mayoría de los hindúes, los indios, etc., que poseen cierto grado de clarividencia o que son sensibles a los sonidos de la naturaleza, y aquellos que van a la vanguardia de la evolución. Estos últimos están surgiendo del pináculo de la materialidad, y pueden dividirse en 2 clases, una de las cuales se desarrolla de una manera pasiva, sin energías. Por medio de la ayuda de los otros vuelven a despertar el plexo solar u otros órganos relacionados con el sistema nervioso involuntario. Por lo tanto, son clarividentes involuntarios, mediums que no tienen gobierno alguno sobre su facultad. Han retrocedido. La otra clase está compuesta por los que voluntariamente desarrollan los poderes vibratorios de los órganos relacionados actualmente con el sistema nervioso voluntario, y de esta manera se convierten en ocultistas ejercitados, que dominan sus propios cuerpos y ejercen la facultad de la clarivisión a su propia voluntad. En consecuencia, se les denomina clarividentes voluntarios. En el periodo de Júpiter, el hombre funcionará en su cuerpo vital de igual manera como funciona ahora en su cuerpo denso. Y como ningún desarrollo es súbito en la naturaleza, el proceso de separar los 2 cuerpos ha comenzado ya. El cuerpo vital alcanzará un grado mucho mayor de eficiencia que el que tiene actualmente el cuerpo denso. Como que es un vehículo mucho más flexible, el espíritu podrá, entonces, usarlo de una manera imposible de realizar con nuestro vehículo denso actual. La revolución lunar del periodo terrestre. En él se recapituló el periodo lunar y muchas de sus condiciones prevalecen aunque en grado superior como las obtenidas en el globo D de aquel periodo. Hubo la misma neblina ígnea como atmósfera, el mismo centro ardiente, la misma división del globo en 2 partes, con objeto de permitir que los seres más altamente evolucionados tuvieran una oportunidad para progresar al paso y calidad apropiados, que seres como nuestra humanidad no hubieran podido igualar. En esa revolución los arcángeles, la humanidad del periodo solar y los señores de la forma se hicieron cargo de la reconstrucción del cuerpo de deseos, pero no hicieron solos ese trabajo. Cuando se verificó la separación del globo en 2 partes, hubo una división semejante en los cuerpos de deseos de algunos de los seres evolucionantes.
Hemos ya indicado que cuando tuvo lugar esta división, la forma estaba pronta para convertirse en vehículo de un espíritu interno, y con objeto de llevar más adelante este propósito, los señores de la mente, la humanidad del periodo de Saturno, tomaron posesión de la parte más elevada del cuerpo de deseos e implementaron en él el yo individual, sin el cual el hombre actual, con todas sus gloriosas posibilidades, no hubiera podido existir. Así que en la última parte de la revolución lunar, el primer germen de la personalidad individual quedó implantado en la parte superior del cuerpo de deseos por los señores de la mente. Los arcángeles continuaron obrando sobre la parte inferior del cuerpo de deseos, dándole los deseos puramente animales. Fueron ellos también los que trabajaron sobre el cuerpo de deseos cuando no había división alguna sobre él. Algunos de esos arcángeles se convirtieron en los vehículos del espíritu grupo animal, que trabajan en ellos desde fuera, y nunca penetran del todo dentro de las formas animales, como el espíritu individual lo hace dentro del cuerpo humano. Durante el periodo terrestre se reconstruyó el cuerpo de deseos con objeto de hacerlo capaz de quedar interpenetrado por la mente germinal, cosa que se efectuó en todos aquellos cuerpos de deseos que admitían la división ya mencionada. Como se explicó ya anteriormente, el cuerpo de deseos es un ovoide inorganizado que tiene el cuerpo denso en su centro como una mancha oscura, así como la clara del huevo rodea a la yema. Hay cierto número de centros sensoriales perceptores que han ido apareciendo desde el principio del periodo terrestre. En el hombre ordinario esos centros parecen remolinos en una corriente, y no están despertados, y, por consiguiente, su cuerpo de deseos no tiene utilidad alguna para él como vehículo independiente o separado de conciencia. Pero cuando esos órganos sensoriales perceptores se despiertan, entonces brillan como vórtices en rapidísima rotación. Periodo de reposo entre revoluciones. Anteriormente hemos hablado únicamente de las noches cósmicas, que tienen lugar entre los periodos. Sabemos que hubo un intervalo de reposo y asimilación entre los periodos de Saturno y solar, otra noche cósmica entre los periodos solar y lunar, etc. Pero además de estas hay también intervalos de reposo entre revoluciones. Podemos comparar los periodos con las diferentes encarnaciones del hombre. La noche cósmica que tiene lugar entre ellos a los intervalos entre la muerte y el nuevo nacimiento. Y el intervalo de reposo entre revoluciones, al periodo de reposo del sueño de cada noche, es decir, entre 2 días. Cuando la noche cósmica llega, todas las cosas manifestadas se resuelven en una masa homogénea. El cosmos se convierte nuevamente en caos. Este retorno periódico de la materia a la substancia primordial es lo que habilita al espíritu para evolucionar. Si el proceso de cristalización de la manifestación activa continuara indefinidamente, ofrecería un obstáculo insuperable al progreso del espíritu. Cada vez que la materia se ha cristalizado hasta el punto en que se hace demasiado pesada y dura para que el espíritu pueda obrar en ella, éste se retira para recuperar su energía, ya exhausta, así como un taladro que haya estado agujereando metales muy duros llega a pararse, y entonces se guarda durante algún tiempo para que se recupere. Libre ya de la energía cristalizante del espíritu evolucionante, las fuerzas químicas de la materia convierten el cosmos en caos, restaurando a la materia a su estado primitivo, de manera que nuevamente puedan comenzar la obra los espíritus virginales regenerados, cuando llegue la aurora de un nuevo día de manifestaciones. Las experiencias obtenidas en los primeros periodos y revoluciones capacitan al espíritu para reconstruir hasta el punto últimamente alcanzado, con relativa rapidez, y, además, facilita el progreso ulterior haciendo las alteraciones que sus experiencias acumuladas le dictan. Así que al final de la revolución lunar del periodo terrestre todos los globos y toda la vida volvieron al caos, reemergiendo de allí al comenzar la cuarta revolución. La cuarta revolución del periodo terrestre. En la siempre creciente complejidad del esquema evolutivo, hay siempre espirales dentro de espirales, ad infinitum. Así que no debe sorprendernos el saber que en cada revolución el trabajo de recapitulación y reposo se aplica a los diferentes globos. Cuando la oleada de vida reapareció en el globo A, en esta revolución, recapituló el desarrollo del periodo de Saturno. Después de un reposo que, sin embargo, no implicó la destrucción completa del globo, sino únicamente una alteración, apareció en el globo B, donde se recapituló la obra del periodo solar.
Después de otro reposo, la vida pasó al globo C, y se repitió el trabajo del periodo lunar. Finalmente, la oleada de vida llegó al globo D, que es nuestra Tierra actual, y hasta entonces no comenzó el verdadero trabajo del periodo terrestre. Aún entonces, las espirales dentro de espirales, impidieron que principiara inmediatamente después de la llegada de la oleada de vida del globo C, porque el germen de la mente no se obtuvo hasta la cuarta época, siendo las tres primeras épocas ulteriores recapitulaciones de los periodos de Saturno, solar y lunar, pero siempre en grado superior. Capítulo 11. Génesis y evolución de nuestro sistema solar. Caros. En las páginas anteriores no hemos dicho nada sobre nuestro sistema solar y sobre los diferentes planetas que lo componen, porque hasta que se llegó al periodo terrestre no se hizo la diferenciación actual. El periodo terrestre es el pináculo de la diversificación, y aunque solo hemos hablado de una sola clase de espíritus virginales, aquellos que en sentido más estricto y limitado están relacionados con la evolución terrestre, existen en realidad 7 rayos o corrientes de vida. Todas estas prosiguen diferentes evoluciones, si bien perteneciendo a la clase original de espíritus virginales a la que también pertenece nuestra humanidad. En los periodos anteriores, todas esas diferentes subclases o rayos encontraron un ambiente apropiado para su evolución en el mismo planeta. Pero en el periodo terrestre las condiciones eran tales que, con objeto de facilitar a cada clase el grado de calor y de vibración necesarios a su fase particular de evolución, fueron segregados en varios planetas, a diferentes distancias del Sol, el manantial central de la vida. Esta es la razón de ser de nuestro sistema y de todos los demás sistemas solares del universo. Antes de proceder a describir la evolución de nuestra humanidad en el periodo terrestre, después de su separación del Sol central, es necesario, para mantener el debido orden, explicar la causa que produjo o arrojó los planetas de nuestro sistema en el espacio. La manifestación activa particularmente en el mundo físico depende de la separatividad, de la limitación de la vida por la forma. Pero durante el intervalo entre periodos y revoluciones, cesa la distinción entre la vida y la forma. Esto se aplica no solamente al hombre y a los reinos inferiores, sino también a los mundos y globos que son las bases de la forma para la vida evolucionante. Únicamente subsisten los átomos simientes y el núcleo o centro de los globos o mundos. Todo lo demás es una substancia homogénea. No hay más que un solo espíritu compenetrando todo el espacio. La vida y la forma, sus polos positivo y negativo son uno. Este estado es lo que la mitología griega llamó caos. La antigua mitología escandinava y teutónica lo llama Ginnungagap, que estaba limitado por el norte con el frío y nebuloso Niflheim, la tierra de la humedad y de la neblina, y por el sus por el ardiente Muspelheim. Cuando el calor y el frío penetraron en el espacio que ocupaba el caos o Ginnungagap, produjeron la cristalización del universo visible. La Biblia también emite esa idea del espacio infinito como predecesora de la actividad del espíritu. En nuestros tiempos presentes de materialismo, hemos perdido desgraciadamente la idea de todo lo que está detrás de esa palabra espacio. Nos hemos acostumbrado a hablar del espacio vacío o de la gran nada del espacio, y hemos perdido completamente el inmenso y santo significado de aquella palabra y, en consecuencia, somos incapaces de la reverencia que esa idea de espacio y caos debiera inspirar en nuestros pechos. Para los Rosacruces, lo mismo que para cualquiera otra escuela oculta, no existe nada semejante a eso del vacío o la nada del espacio. Para ellos, el espacio es espíritu en su forma atenuada, mientras que la materia es espacio cristalizado o espíritu. El espíritu manifestado es dual. Lo que vemos como forma es la manifestación negativa del espíritu, cristalizado e inerte. El polo positivo del espíritu se manifiesta como vida, galvanizando la forma negativa y llevándola a la acción. Pero ambos, la vida y la forma, son originarios del espíritu, del espacio, del caos. Para darnos una idea, tomemos de la vida diaria, como aclaración, el ejemplo de la incubación de un huevo. El huevo está lleno con un fluido moderadamente viscoso. Este fluido está sujeto al calor, y de esa substancia fluídica, blanda, al incubarse, sale un pollo, con sus huesos duros y su carne relativamente dura también, cubierto de plumitas duras hasta cierto punto.
Y si un pollo vivo puede surgir de un fluido inerte, de un huevo, sin que se le agregue la menor substancia exterior, es absurdo pretender que el universo es espacio cristalizado o espíritu. No hay duda alguna de que esta afirmación parecerá absurda a muchas personas. Pero, por otra parte, esta obra no ha sido escrita para convencer al mundo en general de que esas cosas son. Ha sido escrita para aquellos que instintivamente sienten que esas cosas deben ser así y para ayudarles a ver la luz en ese gran misterio del mundo, que el autor le ha sido permitido mirar. El objeto especial por el momento es demostrar que el espíritu es activo en todo el tiempo, en una forma durante la manifestación y en otra durante el caos. La ciencia moderna se sonreirá ante la idea de que la vida pudiera existir sobre un globo en formación. Esto es debido a que la ciencia no puede concebir la forma, salvo sólida y tangible, conocible por alguno de nuestros 5 sentidos. El ocultista, de acuerdo con las definiciones dadas sobre la vida y la forma, sostiene que la vida puede existir independientemente de la forma concreta. Pueden existir formas no perceptibles a nuestros actuales sentidos limitados, independientes de las leyes que rigen el estado actual, concreto, de la materia. Es cierto que la teoría nebular sostiene que toda existencia, es decir, todas las formas, mundos del espacio y cualquier cosa que pueda haber en ellos ha surgido de la nebulosa ígnea, pero no reconoce el hecho ulterior sostenido por la ciencia oculta que la nebulosa ígnea es espíritu. Y tampoco reconoce que toda la atmósfera que nos rodea, que el espacio interplanetario, es espíritu, y que existe un intercambio constante en todo momento, la forma disolviéndose en espacio y el espacio cristalizándose en forma. El caos no es un estado que haya existido en el pasado y que ahora haya desaparecido completamente. Él es todo cuanto nos rodea actualmente. Si no existiera, esas formas viejas, que han prestado ya toda su utilidad y que están resolviéndose constantemente en ese caos, el que, a su vez está dando nacimiento a nuevas formas constantemente, no podría haber progreso alguno. La obra de la evolución cesaría y el estancamiento impediría toda posibilidad de desarrollo. Es axiomático que cuanto más a menudo morimos, tanto mejor vivimos. El poeta iniciado, Goethe, dijo: quien no ha experimentado esto de morir y nacer a la vida sin interrupción siempre será un huésped sombrío sobre este valle de lágrimas terrestre. Y San Pablo dijo: yo muero diariamente. Por lo tanto, como estudiantes de ciencia oculta, es necesario comprender que aún durante la manifestación activa, el caos es la base de todo progreso. Nuestra vida durante el caos está basada sobre nuestra vida en la manifestación activa, y viceversa, esto es, que lo que somos capaces de realizar y de progresar durante la manifestación activa es el resultado de la existencia en el caos. El intervalo entre los periodos y revoluciones es, en realidad, mucho más importante para el crecimiento del alma que la existencia concreta, si bien esta última es la base de la primera, y, por lo tanto, no podemos pasarnos sin ella. La importancia del intervalo caótico reside en el hecho de que durante ese periodo, las entidades evolucionantes de todas clases están tan estrechamente unidas, que en realidad son una. En consecuencia, las que tienen poco desarrollo durante la manifestación están en estrecho contacto con los seres más altamente desarrollados, y de esta manera experimentan y se benefician de una vibración superior a la suya propia. Eso les permite sobrevivir y asimilar sus pasadas experiencias de una manera imposible cuando estaban limitados por la forma. Ya vimos el beneficio que reporta el espíritu del hombre, el intervalo entre la muerte y el nuevo nacimiento. Allí existe todavía la forma, si bien mucho más atenuada que la del cuerpo denso. Pero en la noche cósmica y en los intervalos de reposo entre periodos y revoluciones, en los que hay entera liberación de toda forma, el beneficio resultante de todas las experiencias pasadas puede asimilarse más eficazmente. Tenemos una palabra que originalmente se empleó para expresar la idea del estado de las cosas entre manifestaciones. Esta palabra, sin embargo, ha sido tan usada en sentido material que ha perdido su significado primitivo. Dicha palabra es gas. Podrá creerse que esta es una palabra muy antigua, y que casi siempre se ha empleado como sinónimo de un estado de materia más ligero que los líquidos. Pero este no es el caso.
Esa palabra fue empleada por primera vez en Física, obra aparecida en 1633, escrita por Comenius, un Rosacruz. Comenius no se denominaba a sí mismo un Rosacruz. Ningún verdadero hermano lo hace públicamente. Únicamente los Rosacruces conocen al hermano Rosacruz. Ni aun los más íntimos amigos o familia conocen la relación de un hombre con la orden. Únicamente los iniciados conocen a los escritores del pasado que fueron Rosacruces, porque siempre a través de sus obras brillan las inconfundibles palabras, frases y signos indicativos del profundo significado que permanecía oculto para los no iniciados. La fraternidad Rosacruz está compuesta por estudiantes de las enseñanzas de la orden, que se están dando ahora públicamente, debido a que la inteligencia del mundo está desarrollándose hasta un punto necesario para su comprensión. Esta obra es uno de los primeros fragmentos de los conocimientos rosacruces que se dan públicamente. Todo cuanto se ha impreso como tal, antes de unos cuantos años pasados ha sido la obra de charlatanes o de traidores. Los rosacruces tales como Paracelso, Comenius, Bacon, Elmond y otros, han dado vislumbres en sus obras y han influido en otros. La gran controversia sobre las obras de Shakespeare que ha hecho ensuciar tantas plumas de ganso y gastar tanta tinta que hubiera sido mejor empleada con otros propósitos nunca se hubiera producido si se supiera que la similaridad entre Shakespeare y Bacon es debida a que ambos estaban influidos por el mismo iniciado, quien influyó también sobre Jacobo Boehme y sobre un pastor de Ingolstadt, Jacobo Baldus, quien vivió después de morir el bardo de Avon y escribió versos líricos en latín. Si el primer poema de Jacobo Baldus se lee con cierta clave, se encontrará que leyendo las líneas de abajo arriba aparecerá la siguiente sentencia: anteriormente hablé al otro lado del mar por medio del drama. Ahora me expresaré líricamente en su física. Comenius, el Rosacruz, escribió Aduc spiritum incognitum gas voco, esto es a este espíritu desconocido yo lo llamo gas. Más adelante dice en la misma obra ese vapor que yo he llamado gas no hace mucho tiempo que ha sido sacado del caos de que hablaban los antiguos. Debemos aprender a pensar en el caos como si fuera espíritu de Dios, que compenetra todo el infinito. Y según la máxima oculta, se verá entonces con su verdadera luz que el caos es el semillero del cosmos, y ya no volveremos a admirarnos de que se pueda sacar algo de la nada. Mantiene en sí mismo los gérmenes de todo cuanto existe durante una manifestación física, si bien, no completamente todo. Porque del maridaje del caos con el cosmos se produce cada vez algo nuevo que no existía antes. Algo que anteriormente no se veía, que estaba latente. El nombre de ese algo es genio. La causa de la epigénesis. En todos los reinos aparece. Es la expresión del espíritu progresivo del hombre, del animal, de la planta. El caos es, por lo tanto, un nombre santo. Un nombre que significa la causa de todo lo que vemos en la naturaleza e inspira un sentimiento de devoción a todo ocultista probado, desarrollado, sincero. Él contempla el mundo visible de los sentidos como una revelación de las potencialidades ocultas del caos. Nacimiento de los planetas. Para que el hombre pudiera expresarse en el mundo físico denso, era necesario desarrollar un cuerpo denso apropiado. En un mundo como este, su cuerpo debe tener piernas, órganos diversos y un sistema muscular que le permita moverse, así como un cerebro que dirija y coordine sus movimientos. Si las condiciones hubieran sido diferentes, el cuerpo se hubiera modificado en armonía con ellas. Es necesario, para todos los seres, elevados o inferiores en la escala de la existencia, el poseer vehículos para expresarse en cualquier mundo en el que deseen hacerlo. Hasta los 7 espíritus ante el trono deben poseer esos apropiados vehículos, que, por supuesto, son diferentes para cada uno de ellos. Colectivamente, ellos son dioses y forman la Trinidad Suprema, manifestándose ésta de diferentes maneras a través de cada uno de aquellos. No existe contradicción alguna en atribuir diferentes números a Dios. No pecamos contra la unidad de la luz por el hecho de que distingamos los 3 colores primarios en los que se divide aquella. La luz blanca del sol contiene los 7 colores del espectro. Los ocultistas distinguen hasta 12 colores, habiendo 5 entre el rojo y el violeta, marchando en una dirección alrededor del círculo, además del rojo, anaranjado, amarillo, verde, etc., del espectro visible.
4 de esos colores son indescriptibles, pero el quinto, el que está en medio de esos 5, es parecido en su tinte al de una flor de melocotonero recién abierta. En realidad, es del color del cuerpo vital. Los clarividentes que tratan de describirlo como gris azulado o gris rojizo están tratando de describir un color que no tiene equivalente alguno en el mundo físico y se ven obligados, en consecuencia, a emplear los términos más aproximados que les proporciona nuestro lenguaje. Quizás el color mejor que otra cosa cualquiera nos permita concebir la unidad de Dios con los 7 espíritus delante del trono. Véase por lo tanto, el diagrama 11. Vemos en él un triángulo blanco rodeado de un fondo negro. El blanco es sintético, conteniendo todos los colores en sí mismo, así como Dios contiene dentro de sí mismo todas las cosas de nuestro sistema solar. Dentro del triángulo hay 3 círculos azul, rojo y amarillo, respectivamente. Todos los demás colores son simples combinaciones de esos 3 colores primarios. Esos círculos corresponden a los 3 aspectos de Dios, que no tienen principio y que terminan en Dios. Si bien solo se exteriorizan durante la manifestación activa. Cuando se entremezclan esos 3 colores, según se ve en el diagrama, aparecen 4 colores adicionales, los 3 colores secundarios siendo cada uno la mezcla de 2 colores primarios, y un color índigo que contiene toda la gama de colores, formando en total los 7 colores del espectro. Esos colores representan los 7 espíritus que están ante el trono. Los colores son diferentes, como lo son también los 7 espíritus, y tiene cada uno una misión diferente en el reino de Dios nuestro sistema solar. Los 7 planetas que giran en torno del Sol son los cuerpos densos de los 7 genios planetarios. Sus nombres son Urano, con un satélite. Saturno, con 8 lunas. Júpiter, con 4 lunas. Marte, con 2 lunas. La Tierra con su luna. Venus y Mercurio. Los cuerpos son siempre apropiados para el propósito que tiene que servir, y de ahí que los cuerpos densos de los 7 espíritus planetarios sean esféricos, siendo esa forma la que se adapta mejor a la enorme velocidad con la que viajan en el espacio. La Tierra, por ejemplo, viaja a una razón de 66.000 millas 106.194 kilómetros por hora en su órbita. El cuerpo humano tuvo en el pasado diferente forma de la que tiene actualmente, y también distinta de la que tendrá en el futuro. Durante la involución era, aproximadamente esférico, como lo es todavía durante la vida antenatal, porque su desarrollo intrauterino es una recapitulación de los pasados estados evolutivos. En ese estado organismo se desarrolla como esfera, porque durante la involución las energías del hombre eran dirigidas hacia adentro, para la construcción de sus propios vehículos, así como el embrión se desarrolla dentro de la esfera del útero. Los cuerpos denso y vital del hombre se han hecho rectos. Pero sus vehículos superiores retienen todavía su forma ovoide. En el cuerpo denso del cerebro director y coordinador está situado en una extremidad. Esa es la posición menos favorable para tal órgano. Se precisa demasiado tiempo para que los impulsos de una extremidad a otra, de la cabeza a los pies o viceversa, lleguen al cerebro. En caso de quemaduras, la ciencia ha demostrado que se pierde mucho tiempo, quedando el cutis afectado antes de que el mensaje pueda llegar a la parte afectada hasta el cerebro y volver de nuevo. Esta imperfección quedaría disminuida grandemente si el cerebro estuviera en el centro del cuerpo. Las sensaciones y sus respuestas correspondientes podrían recibirse y transmitirse mucho más rápidamente. En los planetas esféricos, el espíritu planetario dirige los movimientos de su vehículo desde el centro. El hombre futuro se redondeará nuevamente, como se ve en el diagrama 12. Se convertirá en una esfera, lo que le proporcionará muchas facilidades para moverse en todas direcciones y, por supuesto, para combinar movimientos simultáneos. El concepto Rosacruz del cosmos afirma que existe una evolución ulterior en reserva para los planetas cuando los seres de un planeta han evolucionado hasta un grado suficiente, el planeta se convierte en un sol el centro fijo de un sistema solar cuando los seres que en él se encuentran han evolucionado en mayor grado aún, y, por consiguiente, cuando ha llegado aquel el sol, a alcanzar el máximo de esplendor, se transforma en un zodíaco, convirtiéndose, por así decirlo, en matriz de un nuevo sistema solar.
En esa forma, las grandes huestes de seres divinos que, hasta entonces, estaban confinadas en el Sol, adquieran libertad de acción sobre un número mayor de estrellas, desde las cuales pueden afectar de diversas maneras al sistema que está dentro de su propia esfera de influencia. Los planetas o mundos que llevan humanidad, dentro del zodíaco, están sufriendo constantemente la acción de esas fuerzas, pero en varias maneras, de acuerdo con el estado que hayan alcanzado en su evolución. Nuestro Sol no pudo convertirse en un Sol hasta que arrojó de sí a todos los seres que no estaban suficientemente evolucionados como para soportar el elevado grado de vibración y la gran luminosidad de los seres que estaban calificados para aquella evolución. Todos los demás seres que se encuentran sobre los diversos planetas habrían sido consumados si se hubieran quedado en el Sol. Este Sol visible, aunque es el campo de evolución de seres muy por encima del hombre, no es, sin embargo, de ninguna manera, el padre de los otros planetas, como lo supone la ciencia. Al contrario, él mismo es una emanación del Sol central, que es la fuente invisible de todo lo que es nuestro sistema solar. Nuestro Sol visible no es sino un espejo en el que se reflejan los rayos de energías del Sol espiritual. El Sol real es tan invisible como el hombre real. Urano fue el primer planeta arrojado de la nebulosa cuando comenzó su diferenciación en el caos, al alborear el periodo terrestre. No había luz alguna, excepto la luz confusa del zodíaco. La vida que partió con Urano sigue más bien un camino hacia atrás, y se dice que evoluciona, pero muy lentamente. Saturno fue el planeta que se expulsó después. Es el campo de evolución para la vida que está en el estado de evolución correspondiente al periodo de Saturno. Este planeta se diferenció antes de la ignición de la nebulosa y como todas las nebulosas que pasan a través del periodo de Saturno evolutivo no era fuente de luz sino únicamente un reflector. Poco después se diferenció Júpiter, cuando la nebulosa estaba ya en ignición. El calor de Júpiter no es tan grande como el del Sol, Venus o Mercurio. Pero, debido a su inmenso volumen, puede retener su calor, y, por lo tanto, es un campo de evolución muy conveniente para seres muy desarrollados. Corresponde al estado que alcanzará la Tierra en el periodo de Júpiter. Marte es un misterio y solamente pueden darse muy ligeras informaciones sobre él. Podemos decir, sin embargo, que la vida de Marte es de una naturaleza muy atrasada, y que los llamados canales no son excavaciones de la superficie del planeta. Son corrientes semejantes a las que pasaban sobre el planeta nuestro en la época Atlante, y los residuos de ellas pueden observarse en las auroras boreales y australes. El cambio de los canales marcianos observados por los astrónomos queda así explicado. Si fueran realmente canales, no podrían de ningún modo estar cambiando, pero sí pueden derivar las corrientes que emanan de los polos de Marte. La Tierra, incluyendo a la Luna, fue arrojada después desde el Sol. Por último, Venus y Mercurio. A estos y a Marte nos referiremos más tarde al tratar de la evolución del hombre sobre la Tierra, y no necesitan mayores consideraciones por el momento. Cuando un planeta tiene lunas, indica que hay algunos seres en la oleada de vida que están evolucionando en ese planeta, que están demasiado rezagados para continuar en la evolución de la oleada de vida principal, y han tenido que ser arrojados del planeta para evitar que estorben el progreso de los adelantados o precursores. Y tal es el caso con los seres que habitan nuestra luna. En el caso de Júpiter, se supone probable que los habitantes de 3 de sus 4 lunas podrán eventualmente reunirse a la evolución de su planeta padre. Pero se cree seguro que la cuarta luna es una octava esfera, análoga a nuestra propia luna, en la que la retrogradación y la desintegración de los vehículos ya adquiridos son debidas a la demasiada adherencia a la existencia material por parte de los mismos seres evolucionantes que se han llevado a sí mismos a tan deplorable fin. Neptuno y sus satélites no pertenecen propiamente a nuestro sistema solar. Los demás planetas o mejor dicho, sus espíritus ejercen influencia sobre toda la humanidad. Pero la influencia de Neptuno está restringida a una clase especial, los astrólogos. El autor, por ejemplo, ha sentido varias veces su influencia de manera muy marcada. Cuando los rezagados que han estado evolucionando desterrados en alguna luna han alcanzado su puesto correspondiente, y han vuelto al planeta paterno, o cuando una retrogradación continuada ha causado la completa desintegración de sus vehículos, la luna abandonada comienza también a disolverse.
El impulso inicial del elemento espiritual que la lanzó a una órbita fija por milenios también después de haber sido abandonada, y desde el punto de vista físico-material, puede parecer aún un satélite del planeta que rodea. No obstante, según transcurra el tiempo y la fuerza de atracción ejercida por el planeta padre disminuya, su órbita se ensanchará hasta alcanzar el límite del sistema solar. Entonces estalla en el espacio interplanetario y se disuelve en el caos. La expulsión de tales mundos, que son semejantes a la escoria, es análoga a la manera en que un cuerpo extraño y duro introducido en el sistema humano, se escurre y sale a través de los músculos hacia la piel. Los asteroides ilustran este punto. Son fragmentos de lunas que un día rodearon a Venus y Mercurio. Los seres confinados un día sobre ellos son conocidos esotéricamente con los nombres de señores de Venus y señores de Mercurio, y han alcanzado su perdido desarrollo en su mayor parte por el servicio efectuado con la humanidad, como después será relatado, y ahora se hallan salvos en su planeta progenitor, mientras que las lunas que ellos habitaron provisionalmente han sido desintegradas parcialmente y se hallan ya fuera de la órbita de la Tierra. Hay otras lunas aparentes en nuestro sistema. Pero el concepto Rosacruz del cosmos no las tiene en cuenta, por hallarse más allá del campo de la evolución. Capítulo 12. Evolución de la Tierra. La época polar. Mientras el material que ahora forma la Tierra era todavía parte del Sol, se encontraba, por supuesto, en estado ígneo, ardiente. Pero como el fuego no quema al espíritu, la evolución humana comenzó enseguida, estando confinada especialmente a la región polar del Sol. Los seres más desarrollados, que debían convertirse en hombres, fueron los primeros en aparecer. Las substancias que ahora componen la Tierra estaban en fusión y la atmósfera era gaseosa. Sin embargo, el hombre recapituló su estado mineral nuevamente. De esa sustancia sutil, química, del Sol, construyó el hombre su primer cuerpo mineral, ayudado por los señores de la forma. Si se objetara que el hombre no puede construir nada inconscientemente, el caso de maternidad puede servir de respuesta. Está la madre consciente de la construcción el cuerpo del niño en su seno. Y, sin embargo, nadie se atrevería a decir que no interviene en ella. La única diferencia es que la madre construye el cuerpo para el niño inconscientemente, mientras que el hombre lo construía para sí mismo. El primer cuerpo denso del hombre no se parecía ni remotamente a su actual vehículo tan espléndidamente organizado. Tal perfección ha sido conseguida al cabo de miríadas de años. El primer cuerpo denso era un objeto enorme y pesado con una abertura en la parte superior por el que salía o se proyectaba un órgano. Era una especie de órgano de orientación y dirección. En el transcurso del tiempo el cuerpo denso y el órgano se unieron más estrechamente, y este se condensó un tanto. Si se acercaba demasiado a sitios de mayor calor que el que podía soportar, se dilataba. Con el tiempo, el órgano se fue haciendo sensitivo hasta el punto que señalaba el peligro, y entonces el cuerpo denso se movía automáticamente a un lugar más seguro. Este órgano ha degenerado ahora en lo que se llama glándula pineal. Algunas veces se le llama el tercer ojo. Pero este es un error, porque nunca fue un ojo, sino más bien el órgano en el que estaba localizada la percepción del calor y del frío, facultad que actualmente está distribuida por todo el cuerpo. Durante la época polar, dicho sentido estaba localizado en esa forma, así como la visión lo está actualmente en los ojos y el del oído en el órgano del mismo nombre. La extensión del sentido perceptivo de sensación desde aquel tiempo, indica la manera como el cuerpo denso total se desarrolla. Y llegará un tiempo también en el que cualquier parte del cuerpo podrá percibir todas las cosas. Los sentidos de la vista y del oído se extenderán a todo el cuerpo, como lo está actualmente el tacto. El hombre será entonces todo ojos y oídos. Los sentidos especializados indican limitación. La percepción sensorial de todo el cuerpo, en comparación, será una perfección. En los primeros grados, de los que estamos hablando ahora, había una especie de propagación. Aquellas inmensas y abotagadas criaturas se dividían por la mitad, de modo muy semejante a la división de las células, por escisión, pero las porciones separadas no crecían, permaneciendo cada mitad tan grande como la forma original.
La época hiperbórea en diferentes puntos del globo incandescente comenzaron a formarse con el transcurso del tiempo costras o islas en medio del mar de fuego. Entonces aparecieron los señores de la forma y los ángeles, la humanidad del periodo lunar, y envolvieron la forma densa del hombre en un cuerpo vital. Aquellos cuerpos abotagados comenzaron entonces a crecer en tamaño, absorbiendo materiales del exterior por osmosis, por decirlo así. Cuando se propagaban ya no se dividían en dos mitades, sino en dos partes desiguales. Ambas crecían hasta adquirir el tamaño original del Padre. Como la época polar era realmente una recapitulación del periodo de Saturno, puede decirse que durante ese tiempo el hombre pasó a través del estado mineral. Tenía el mismo vehículo, el cuerpo denso, y una conciencia semejante a la del estado del trance. Por razones análogas, atravesó el estado vegetal durante la época hiperbórea, pues el hombre tenía entonces un cuerpo denso y uno vital, y una conciencia semejante a la del sueño sin ensueños. El hombre comenzó su evolución en la Tierra después de que Marte fue arrojado de la masa central, y lo que ahora es la Tierra no se había desprendido todavía del Sol. Pero al finalizar la Europa hiperbórea, la incrustación había progresado tanto, que se había convertido en un verdadero obstáculo para el progreso de algunos de los más elevados seres solares. El estado incandescente, por otra parte, obstaculizaba la evolución de algunas criaturas de grado inferior, tales como el hombre, que en este estado necesitaba un mundo más denso para su futuro desarrollo. Por lo tanto, la parte que ahora es la Tierra fue arrojada del Sol al finalizar la Europa hiperbórea y comenzó a girar en torno del cuerpo de su padre, siguiendo una órbita un tanto distinta de la que ahora sigue. Poco después fueron arrojados Venus y Mercurio, por razones análogas. La cristalización siempre comienza en el polo del planeta en el cual el movimiento es lento. La parte solidificada va avanzando gradualmente hacia el ecuador, obedeciendo a la fuerza centrífuga. Si esta fuerza es más fuerte que la tendencia cohesiva, la masa solidificada es arrojada al espacio. Cuando el globo terrestre fue separado de la masa central, incluía la parte que actualmente es nuestra luna. En este gran globo estaba evolucionando la oleada de vida que ahora está pasando a través del reino humano, así como las oleadas de vida que comenzaron su evolución en los periodos solar, lunar y terrestre, y que están evolucionando actualmente a través de los reinos animal, vegetal y mineral. Ya hicimos mención de los rezagados de varios periodos, que en estos últimos tiempos pudieron subir un escalón en la evolución. Había algunos, sin embargo, que no dieron ese paso. No evolucionaban y, en consecuencia, fueron dejados cada vez más atrás, hasta que llegaron a convertirse en un pesado obstáculo e impedimento para los que progresaban. Y se hizo necesario el expulsarlos para que la evolución de los demás no se retardase. Al principio de la época lemúrica, esos fracasados, nótese que eran fracasados y no meramente rezagados, habían cristalizado la parte de la Tierra ocupada por ellos hasta tal punto que esa formaba como una inmensa escoria sobre la Tierra blanda e ígnea. Habíanse convertido, pues, en un obstáculo y una obstrucción, y entonces, ellos, junto con la parte de la Tierra que habían cristalizado, fueron arrojados al espacio. Esa es la génesis de la Luna. La Luna, la octava esfera, los 7 globos, de la Alge, ambos inclusive, son el campo de la evolución. La Luna es el campo de la desintegración. Si la Tierra no hubiese sido desprendida del globo original que ahora es el Sol, la rapidez de la intensidad vibratoria habría disgregado los vehículos humanos. Estos hubieran crecido con una rapidez tal que el crecimiento de los hongos hubiera sido lentísimo, en comparación. Hubiera sido viejo antes de tener tiempo para ser joven. Que ese es el efecto de demasiado sol, se ve en la rapidez con que se crece en los trópicos, en los que se alcanza la madurez y la decrepitud antes que en el norte. Por otra parte, si la Luna se hubiera quedado con la Tierra, el hombre se habría cristalizado hasta convertirse en una estatua. La separación de la Tierra del Sol, quien ahora envía sus rayos desde una enorme distancia, permite al hombre vivir en un grado de vibración apropiada y desarrollarse lentamente. Las fuerzas lunares le llegan de la distancia necesaria, para permitirle construir el cuerpo con densidad conveniente.
Pero aun cuando estas últimas fuerzas son activas en la construcción del cuerpo, pueden también ocasionar la muerte si su obra continuada acaba por cristalizar los tejidos orgánicos. El Sol obra sobre el cuerpo vital, y es la fuerza que trabaja por la vida, y lucha contra las fuerzas lunares que trabajan por la muerte. La época lemúrica. En esta época aparecieron los arcángeles, la humanidad del periodo solar, y los señores de la mente, humanidad del periodo de Saturno. Los señores de la forma, que tenían a su cargo el periodo terrestre, ayudaron a aquellas jerarquías. Además ayudaron al hombre a construir su cuerpo de deseos, y los señores de la mente les dieron el germen mental a la mayor parte de los adelantados o precursores que formaban la clase 1, de acuerdo con la clasificación del diagrama 10. Los señores de la forma vivificaron el espíritu humano en todos los rezagados del periodo lunar que habían hecho el progreso necesario en las 3 revoluciones y media que habían transcurrido desde el comienzo del periodo terrestre. Pero en aquel entonces los señores de la mente no pudieron darles el germen mental. En esta forma quedó una gran parte de la humanidad naciente sin ese eslabón de unión entre el triple cuerpo. Los señores de la mente se hicieron cargo de la parte superior del cuerpo de deseos y de la mente germinal, impregnándolos con la cualidad de la personalidad separatista, sin la cual no hubieran podido existir seres separados, contenidos en sí mismos, como los que hoy conocemos. Debemos a los señores de la mente la personalidad individual con todas las posibilidades de experiencia y crecimiento que ella puede proporcionarnos. Este punto marca el nacimiento del individuo. Nacimiento del individuo. Asimismo, en las aguas de un estanque los árboles aparecen invertidos, pareciendo que el follaje se halla en lo más profundo del agua, así también el aspecto más elevado del espíritu. El espíritu divino encuentra su contraparte en el más inferior de los 3 cuerpos, el cuerpo denso. El espíritu inmediato inferior, el cuerpo vital. El tercer espíritu, el espíritu humano y su reflexión, el tercer cuerpo, el de deseos, aparecen más próximos al espejo reflector, que es la mente, correspondiendo esta a la superficie del lago, el medio reflector de nuestra analogía. El espíritu descendió de los mundos superiores durante la involución, y por acción concurrente los cuerpos se elevaron en el mismo período. El encuentro de estas 2 corrientes en el foco mente es lo que marca el punto en el que nace el individuo, el ser humano, el ego. Cuando el espíritu toma posesión de sus vehículos. Sin embargo, no debemos imaginarnos que una vez alcanzado esto el hombre llegó a su estado actual de evolución haciéndose consciente de sí, ser pensante, etc., como lo es hoy. Antes de que alcanzara ese punto tuvo que recorrer un largo y pesado camino, porque en ese entonces los órganos estaban en su estado más rudimentario y no había cerebro alguno que pudiera emplearse como medio de expresión. De aquí que la conciencia fuera entonces lo más pequeña imaginable. En una palabra, el hombre de aquel entonces estaba lejos de ser tan inteligente como nuestros animales actuales. El primer paso hacia el mejoramiento fue la construcción del cerebro para usarlo como instrumento de la mente en el mundo físico. Y esto se realizó separando a la humanidad en sexos. Separación de los sexos. Contrariamente a la idea generalmente aceptada, el ego es bisexual. Si el ego fuera asexual, el cuerpo sería necesariamente asexual también, porque el cuerpo no es más que el símbolo externo del espíritu interno. El sexo del ego no se manifiesta, por supuesto, como tal en los mundos internos, sino como 2 cualidades distintas: voluntad e imaginación. La voluntad es la fuerza masculina y está aliada a las fuerzas solares. La imaginación es el poder femenino y está siempre unida a las fuerzas lunares. Esto explica el predominio de la imaginación en la mujer y el poder especial que la luna ejerce sobre el organismo femenino. Cuando la materia con que se formaron después la Tierra y la Luna era todavía parte del Sol, el cuerpo del hombre naciente era aún plástico y las fuerzas de la parte que después se convirtió en Sol y las de la parte que ahora es la Luna obraban fácilmente en todos los cuerpos, así que el hombre de la época hiperbórea era hermafrodita, capaz de producir otro ser de sí mismo, sin la intervención de ningún otro. Cuando la Tierra se separó del Sol y poco después de haber arrojado a la Luna, las fuerzas de las 2 luminarias no encontraron modo de expresarse con igualdad, como anteriormente. Algunos cuerpos se hicieron mejores conductores de las unas y otros de las otras.
Influencia de Marte en la parte del período terrestre que precedió a la separación de los sexos durante las 3,5 revoluciones que tuvieron lugar entre la diferenciación de Marte y el comienzo de la época lemúrica. Marte viajaba siguiendo una órbita distinta de la que ahora sigue, y su aura, esa parte de los vehículos sutiles que se extiende más allá del planeta denso, compenetró el cuerpo del planeta central y polarizó el hierro que en él había. Como el hierro es esencial para la producción de sangre roja y caliente, todas las criaturas eran de sangre fría, o mejor dicho, la parte fluídica de sus cuerpos tenía la misma temperatura que la atmósfera que las rodeaba. Cuando la Tierra fue arrojada del Sol central, ese acontecimiento modificó las órbitas de los planetas y de esta manera disminuyó la influencia de Marte sobre el hierro. El espíritu planetario de Marte reabsorbió el resto de esa influencia, y aunque los cuerpos de deseos de la Tierra y de Marte aún se penetraban, el poder dinámico de Marte sobre el hierro, que es un metal marciano, cesó, y el hierro fue entonces utilizable para emplearlo en nuestro planeta. El hierro es, en realidad, la base de toda existencia separada. Sin el hierro, la sangre roja y productora de calor sería una imposibilidad, y el ego no tendría asidero alguno en el cuerpo. Cuando se desarrolló la sangre roja, en la última parte de la época lemúrica, el cuerpo se enderezó, y entonces pudo el ego penetrar dentro de su cuerpo y gobernarlo. Pero el entrar en el cuerpo no es ni el fin ni el objeto de la evolución. Es, sencillamente, un medio para que el ego pueda expresarse mejor a través de su instrumento, para que pueda manifestarse en el mundo físico. Con ese fin debe construir los órganos de los sentidos, la laringe y, sobre todo, el cerebro, perfeccionándolos después. Durante la primera parte de la Europa hiperbórea, mientras la Tierra estaba todavía unida al Sol, las fuerzas solares suministraban al hombre el sustento que necesitaba e inconscientemente éste irradiaba el exceso fuera de sí mismo con el propósito de propagarse. Cuando el ego entró en posesión de sus vehículos, se hizo necesario emplear parte de esa fuerza en la construcción del cerebro y de la laringe, que originalmente eran una parte del órgano creador. La laringe se formó mientras el cuerpo denso tenía la forma de saco, abotagada, ya descrita, cuya forma es la que todavía tiene el embrión humano. Conforme el cuerpo denso se fue enderezando, parte del órgano creador permaneció con la parte superior del cuerpo denso y la última se convirtió en laringe. En esta forma, la fuerza dual creadora que ya había trabajado anteriormente en una sola dirección, con objeto de crear otro ser, se dividió. Una parte se empleó y dirigió hacia arriba para la construcción del cerebro y de la laringe, por cuyo intermedio el ego fue capaz de pensar y de comunicar sus pensamientos a los demás seres. Como resultado de este cambio, únicamente una parte de la fuerza esencial para la creación de otro ser era utilizable para cada individuo, y así se hizo necesario para cada ser individual el buscar la cooperación de otro que poseyera la parte de fuerza procreadora que a él le faltaba. En esta forma, la entidad evolucionante obtuvo la conciencia cerebral del mundo externo a costa de la mitad de su poder creador. Antes de entonces el individuo usaba en sí las dos partes de ese poder para exteriorizar otro ser. Como resultado de esa modificación, adquirió, sin embargo, el poder de crear y de expresar pensamientos. Antes de ello era un creador en el mundo físico solamente. Después obtuvo la capacidad de crear en los tres mundos. Las razas y sus guías. Antes de entrar a considerar en detalle la evolución de los lémures, será conveniente dar un vistazo general a las razas y sus guías. Algunas obras muy estimables sobre ocultismo, que han traído al público las enseñanzas de la sabiduría oriental, contienen, sin embargo, ciertos errores, debido a haber interpretado mal las enseñanzas los que tuvieron la felicidad de recibirlas. Todos los libros no escritos directamente por los hermanos mayores están sujetos a tales errores. Considerando las muchas y extremadas complicaciones del asunto, lo maravilloso no es que se cometan errores, sino que se cometan con tan poca frecuencia. Por lo tanto, el autor no tiene la menor intención de criticar, reconociendo que más numerosos y más graves errores pueden haberse deslizado en esta obra, debido a su concepción errónea de la enseñanza.
Simplemente, indica el autor en los siguientes párrafos lo que ha recibido, lo que muestra cómo pueden conciliarse las diferentes y aparentemente contradictorias enseñanzas, de obras tan valiosas como la Doctrina Secreta, de H. P. Blavatsky, y el budismo esotérico, de A. P. Sinet. Esa parte de la evolución humana que debe ser realizada durante la jornada actual de la oleada de vida en nuestra Tierra puede dividirse en 7 grandes estados o épocas. Pero en realidad no puede llamárselas propiamente razas. Nada a lo que propiamente pueda aplicarse ese nombre apareció hasta el final de la época lemúrica. Desde aquel entonces, diferentes razas se sucedieron las unas a las otras a través de las épocas Atlante y Aria, y se extenderán ligeramente en la gran sexta época. El número total de razas, pasadas, presentes y futuras, en nuestro esquema evolutivo, es 16, una al final de la época lemúrica, 7 durante la época Atlante, 7 más en nuestra actual época Aria, y otra más al comenzar la sexta época. Después de ella no habrá nada que pueda denominarse propiamente raza. Las razas no han existido en los periodos que han precedido al periodo terrestre y no existirán tampoco en los periodos subsiguientes. Únicamente aquí, en el nadir de la materialidad, pueden existir tan grandes diferencias entre hombre y hombre como para producir distinciones de razas. Los guías inmediatos de la humanidad, aparte de las jerarquías creadoras que han ayudado al hombre a dar los primeros pasos en la evolución, después de haberle dado sus vehículos durante la involución, son seres mucho más desarrollados en el sendero de la evolución que el hombre. Han venido a realizar esa obra de amor desde los 2 planetas que están situados entre la Tierra y el Sol, Venus y Mercurio. Los seres que habitan Venus y Mercurio no están tan avanzados como aquellos cuyo actual campo de evolución es el Sol, pero están mucho más desarrollados que nuestra humanidad. Por lo tanto, aquellos permanecieron durante algún tiempo más en la masa central que los habitantes de la Tierra. Pero en cierto punto de su desarrollo necesitaron campos de evolución separados y, en consecuencia, fueron arrojados sucesivamente esos 2 planetas. Venus primero y después Mercurio. Y cada uno quedó en la proximidad necesaria para asegurar la intensidad vibratoria conveniente a su evolución. Los habitantes de Mercurio son los más avanzados y, por lo tanto, están más próximos al Sol. Algunos de los habitantes de cada planeta fueron enviados a la Tierra para ayudar a la naciente humanidad, y los ocultistas los conocen bajo el nombre de señores de Venus y señores de Mercurio. Los señores de Venus fueron los guías de la masa de nuestro pueblo. Eran seres inferiores de la evolución de Venus, los que aparecieron entre los hombres y fueron reconocidos como mensajeros de los dioses. Para el bien de la humanidad se prestaron a guiarla y conducirla, grado por grado. No hubo rebelión alguna contra su autoridad, porque el hombre no había desarrollado aún voluntad independiente. Con objeto de llevarlo hasta el grado en que pudiera manifestarse su voluntad y juicio, lo guiaron hasta que el hombre se capacitara para guiarse a sí mismo. Se reconoció que estos mensajeros eran iguales a los dioses. Se les reverenciaba profundamente y sus órdenes eran obedecidas sin discusión. Cuando bajo la dirección de esos seres llegó la humanidad a cierto grado de progreso, los más avanzados fueron colocados bajo la dirección de los señores de Mercurio, quienes los iniciaron en las verdades más elevadas con el propósito de convertirlos en guías o caudillos del pueblo. Estos iniciados fueron entonces exaltados a la dignidad de reyes y fueron los fundadores de las dinastías de legisladores divinos, quienes eran ciertamente reyes por la gracia de Dios, es decir, por la gracia de los señores de Venus y Mercurio, que eran como dioses para la infante humanidad. Ellos guiaron e instruyeron a los reyes para beneficio del pueblo y no para que se engrandecieran o se arrogaran derechos a expensas de aquel. En ese tiempo un regente era como una verdad sagrada para educar y ayudar a su pueblo, para aliviar y sostener la equidad y el bienestar. De ahí que mientras reinaron esos reyes todo prosperaba y fuera ciertamente una edad de oro. Sin embargo, conforme sigamos la evolución del hombre en detalle, veremos que la fase o periodo presente de desarrollo, aunque no puede llamarse una edad de oro como no sea en sentido material, es, sin embargo, necesaria, con objeto de llevar al hombre hasta el punto en el que pueda guiarse a sí mismo, porque el dominio de sí mismo es el fin y el objeto de toda reglamentación.
Ningún hombre puede subsistir seguro y salvo sin gobierno si no ha aprendido a dominarse a sí mismo, y en el actual grado de desenvolvimiento esta es la tarea más fuerte que se le puede proporcionar. Es muy fácil ordenar a los otros o dominarlos. Lo difícil es obligarse a obedecer a sí mismo. Influencia de Mercurio. El propósito de los señores de Mercurio durante todo este tiempo, así como el objeto de todos los hierofantes de los misterios desde entonces y el de todas las escuelas ocultistas y el de nuestros días, era y es el de enseñar al candidato el arte de dominarse a sí mismo. En proporción directa a la capacidad que el hombre tenga para dominarse a sí mismo, únicamente en esa proporción, estará calificado para gobernar a los demás. Si nuestros actuales legisladores o directores de las masas pudieran dominarse a sí mismos, tendríamos nuevamente el milenio o edad de oro. Así como los señores de Venus obraron sobre las masas de edades antiquísimas, así también los señores de Mercurio están trabajando actualmente sobre el individuo, capacitándolo para el dominio de sí mismo incidentalmente solo, no principalmente, para el dominio de los demás. Este trabajo de su parte no es más que el principio de lo que será una influencia mercurial creciente durante el resto de las 3 revoluciones y media que quedan del periodo terrestre. Durante las 3 revoluciones y media primeras Marte hizo su obra, polarizando el hierro, previniendo la formación de la sangre roja y obstaculizando la entrada del ego en el cuerpo hasta que este último hubiera adquirido el conveniente grado de desenvolvimiento. Durante las últimas 3 revoluciones y media, Mercurio obrará con objeto de librar al ego de sus vehículos más densos por medio de la iniciación. Incidentalmente puede notarse que así como Marte polarizó el hierro, así también Mercurio ha polarizado el metal que lleva su nombre, y la obra de ese metal mostrará muy bien esa tendencia de sacar al espíritu del cuerpo, de librar al primero del segundo. Esa terrible enfermedad, la sífilis, es un ejemplo del estado en que se encuentra el ego emparedado en demasiada extensión en su cuerpo. Mercurio suficiente destruye ese estado, hace perder la adherencia del cuerpo sobre el espíritu ego y permite al último la relativa libertad de que goza en las personas normales. Pero por otra parte una dosis exagerada de mercurio causa la parálisis, por libertar al hombre demasiado del cuerpo denso impropiamente. Los señores de Mercurio enseñaron al hombre a abandonar y penetrar en el cuerpo a voluntad, a funcionar en sus vehículos superiores independientemente del cuerpo denso, de manera que este último se convirtió en una casa confortable y alegre en vez de ser una oscura prisión, un útil instrumento en vez de una cárcel. Por lo tanto, la ciencia oculta habla del periodo terrestre como Marte, Mercurio, y, en realidad, puede decirse en verdad que hemos estado en Marte y que vamos hacia Mercurio, según se dice en una de las obras ocultistas mencionada anteriormente. Es también cierto, sin embargo, que nunca hemos habitado el planeta Marte, ni estamos viviendo ahora en la Tierra, para ir a vivir en el futuro al planeta Mercurio, como otra de las obras mencionadas indica, con la intención de corregir un error de la primera. Estando Mercurio actualmente postergado, ejerce muy poca influencia sobre nosotros, pero está emergiendo del periodo de reposo planetario, y conforme vaya pasando el tiempo, su influencia se irá haciendo más y más evidente como factor de nuestra evolución. Las razas venideras obtendrán mucha ayuda de los mercurianos, y los pueblos que las sigan en épocas y revoluciones posteriores obtendrán aún más. La raza lemúrica. Nos encontramos ahora en condiciones de comprender las indicaciones que siguen referentes a las entidades humanas que vivieron en la última parte de la época lemúrica, a quienes podemos llamar la raza lemúrica. La atmósfera de la Lemuria era todavía muy densa, un tanto parecida a la niebla ígnea del periodo lunar, pero más densa. La corteza terrestre entonces comenzaba a adquirir dureza y solidez en algunas partes, mientras que en otras todavía estaba en fusión, y entre esas islas de corteza dura había un mar de agua en ebullición. Erupciones volcánicas y cataclismos marcaron el tiempo en el que los fuegos ardientes luchaban contra la formación de la corteza que los rodeaba y que los iba aprisionando. Y sobre las partes más duras y relativamente enfriadas vivió el hombre rodeado por bosques gigantescos y por animales de enorme tamaño. Las formas de los animales y hombres eran todavía muy plásticas. El esqueleto ya se había formado, pero el hombre tenía gran poder para modificar o moldear la carne de su cuerpo y la de los animales que lo rodeaban.
Cuando el hombre nació podía oír y tenía tacto, pero su visión o percepción de la luz no vino hasta más tarde. Tenemos actualmente casos análogos en animales tales como los gatos y perros, cuyos cachorritos reciben el sentido de la vista algún tiempo después de nacer. Los lemures no tenían ojos. Tenían dos especies de manchitas o puntos sensibles que eran afectados por la luz solar que atravesaba confusa y vagamente la atmósfera de fuego de la antigua Lemuria, pero hasta casi al final de la época Atlante no tuvieron la vista tal como hoy la conocemos. Desde aquel momento progresó la construcción del ojo. Mientras el sol estaba adentro, es decir, mientras la Tierra formaba parte de esa masa luminosa, el hombre no precisaba ninguna iluminación externa, él mismo era luminoso. Pero cuando la Tierra obscura fue separada del Sol, se hizo necesario el poder que pudiera percibir la luz, y por lo tanto, al llegar sus rayos hasta el hombre, éste los percibía. La naturaleza construyó el ojo como perceptor de luz únicamente en respuesta a la función ya existente, cuyo caso es invariable según lo demostró hábilmente el profesor Huxley. La amígdala no tiene estómago, y sin embargo, digiere. Es todo estómago. La necesidad de digerir el alimento fue la que formó el estómago con el transcurso del tiempo, pero la digestión tuvo lugar antes de que se formara el canal digestivo. Y de análoga manera la percepción de la luz produjo a los ojos. La luz misma es la que mantiene el ojo y la que lo creó. Donde no hay luz alguna no puede tampoco existir el ojo. En ciertos casos en los que algunos animales han sido metidos en cavernas, privándolos de toda luz, los ojos se han degenerado y hasta atrofiado, pues no había luz alguna para sostenerlos y porque en cavernas obscuras no se necesitan ojos. Los lemures necesitaban ojos. Tenían percepción de la luz y la luz comenzó a construir el ojo como respuesta a aquella percepción. Su lenguaje estaba formado por sonidos, análogos a los de la naturaleza. El murmullo del viento en los bosques inmensos, que crecían lujuriantes en aquel clima supertropical, el aullido de la tempestad, el susurro del arroyuelo, el ruido de las cataratas, el rugido de los volcanes, todos esos sones eran para el hombre de entonces como las voces de los dioses de quienes sabía que él mismo descendía. Del nacimiento de su cuerpo no supo nada. No podía ni ver a este ni a otras cosas, pero percibía sus semejantes. Era, sin embargo, una percepción interna, un tanto semejante a cuando en sueños percibimos personas o cosas, pero con esta diferencia importantísima, que sus percepciones internas eran claras y racionales. Así que no sabía nada sobre su cuerpo, ni sabía siquiera que tenía un cuerpo, así como tampoco sentimos nosotros que tenemos un estómago cuando éste está en buena salud. Nos acordamos de su existencia únicamente cuando nuestros abusos nos lo recuerdan con dolores en él. Bajo condiciones normales estamos completamente inconscientes de sus procesos. Y análogamente el cuerpo de los lemures les prestaba excelentes servicios aun cuando no estuvieran seguros de su existencia. El dolor fue el medio de hacerles sentir el cuerpo y el mundo externo. Todo cuanto se relacionaba con la propagación de la raza y el nacimiento fue ejecutado bajo la dirección de los ángeles guiados a su vez por Jehová, el regente de la luna. La función procreadora se llevaba a cabo en determinadas épocas del año, cuando las líneas de fuerza de planeta a planeta formaban el ángulo apropiado. Y como la fuerza creadora no encontraba obstrucción alguna, el parto era sin dolor. El hombre era inconsciente del nacimiento, pues en aquel entonces estaba tan inconsciente del mundo físico como lo estamos ahora nosotros durante el sueño. Únicamente mediante el íntimo contacto de las relaciones sexuales sintió el espíritu la carne, y el hombre conoció a su esposa. A esto se refieren varios pasajes de la Biblia, como cuando dice que Adán conoció a Eva y ella concibió a Set. Elcana conoció a Ana y ella concibió a Samuel. Y la pregunta de María: ¿cómo podré concebir si no conozco a hombre alguno? Eso es también la clave del árbol del conocimiento, cuyo fruto abrió los ojos de Adán y de Eva de manera que pudieran conocer el bien, pero cuando comenzaron a ejercer la función creadora independientemente, ignorando las influencias estelares o astrales al igual que sus descendientes, y la supuesta maldición de Jehová, no era maldición en manera alguna, sino una sencilla indicación del resultado que inevitablemente produciría el empleo de la fuerza generadora, sin tomar en consideración el efecto de las influencias estelares para traer a la vida un nuevo ser.
De manera que el empleo ignorante de la fuerza generadora es el responsable del dolor, de la enfermedad y de la tristeza. El lémur no conocía la muerte porque, cuando en el transcurso de largas edades se inutilizaba su cuerpo, entraba en otro, completamente inconsciente del cambio. Su conciencia no estaba enfocada en el mundo físico, y, en consecuencia, abandonar su cuerpo para tomar otro, para él no era más que como la caída de una hoja seca del árbol, la que es sustituida enseguida por un nuevo brote. El lenguaje era para los lemures algo santo. No era, como el nuestro, un simple arreglo de sonidos. Cada sonido emitido por los lemures tenía poder sobre sus semejantes, sobre los animales y hasta sobre la naturaleza que los rodeaba. Por lo tanto, bajo la dirección de los señores de Venus, quienes eran los mensajeros de Dios, emisarios de las jerarquías creadoras, el poder del lenguaje fue empleado con gran reverencia, como algo extraordinariamente santo. La educación de los niños difería grandemente de la de las niñas. Los métodos educativos de los lemures parecerían chocantes para nuestra más refinada sensibilidad. Para no herir los sentimientos del lector, únicamente hablaremos del menos cruel de todos ellos. Por inhumano en extremo que pueda parecer, débese recordar que el cuerpo de los lemures no estaba tan altamente sensibilizado como los cuerpos humanos de nuestros días, y que únicamente mediante prácticas durísimas podía llegarse a su conciencia extremadamente obscura y pesada. En el transcurso del tiempo, conforme la conciencia se iba despertando, esas prácticas crueles fueron abandonándose por innecesarias, pero en aquel entonces eran indispensables para despertar las adormecidas fuerzas del espíritu a la conciencia del mundo externo. La educación de los niños estaba especialmente encaminada a desarrollar la voluntad. Se les hacía luchar unos contra otros, y esas luchas eran extremadamente brutales. Se les empalaba, pero dejándolos de manera que pudieran desempalarse a voluntad, para ejercitar el poder de la voluntad debían quedarse allí, a pesar del dolor. Aprendían a mantener sus músculos en tensión y a llevar inmensas cargas para ejercitar la voluntad. La educación de las niñas estaba encaminada al desarrollo de la facultad imaginativa. Y también se les sujetaba a prácticas inhumanas y severas. Se las metía en los bosques inmensos, para que el sonido del viento entre la fronda les hablara, y se las abandonaba en medio de la furia de las tempestades y de las inundaciones. De esta suerte aprendían a no temer esos paroxismos de la naturaleza y a percibir únicamente la grandeza de los elementos en lucha. La frecuencia de las erupciones volcánicas era también de gran valor como medio educativo, conducente muy especialmente al despertar de la memoria. Tales métodos educacionales estarían completamente fuera de lugar en nuestros días, pero no perjudicaron a los lemures porque no tenían memoria. No importaba cuán dolorosas o aterrorizantes fueran las experiencias soportadas. Una vez pasadas se olvidaban inmediatamente. Las terribles experiencias citadas tenían por objeto despertar la memoria, imprimir en el cerebro esos impactos violentos y repetidos constantemente, porque la memoria es necesaria para que las experiencias del pasado puedan emplearse como guía de la acción. La educación de las niñas desarrollaba la memoria germinal y vacilante. La primera idea de bien y mal fue formulada por ellas debido a sus experiencias, que obraron fuertemente sobre su imaginación. Las experiencias que producían el resultado esperado se consideraban como buenas, mientras que las que no producían el tan anhelado resultado eran consideradas malas. Así que la mujer fue el precursor de la cultura, siendo la primera en desarrollar la idea de una buena vida, por lo que la mujer se hizo un exponente muy estimado entre los antiguos, y en este respecto ella ha estado a la vanguardia noblemente desde entonces. Por supuesto, como todos los egos se encarnan alternativamente como machos y como hembras, no hay en realidad preeminencia alguna. Es simplemente que los que encarnan en un cuerpo denso del sexo femenino tienen un cuerpo vital positivo y, por lo tanto, son más sensibles a las cosas espirituales que cuando el cuerpo vital es negativo como en el varón. Como hemos visto, el lémur era un mago de nacimiento. Se sentía a sí mismo descendiente de los dioses, un ser espiritual. En consecuencia, su línea de desarrollo no era la obtención de conocimientos espirituales sino materiales.
Los templos de iniciación para los más avanzados no necesitaban revelar al hombre ese elevado origen ni educarles para realizar cosas mágicas o instruirles para funcionar en el mundo del deseo o en los reinos superiores. Tales instrucciones son hoy necesarias porque el hombre corriente no tiene conocimiento del mundo espiritual, ni puede funcionar en los reinos suprafísicos. El lémur, sin embargo, poseía ese conocimiento y podía ejercer esas facultades. Pero, por otro lado, ignoraba las leyes del cosmos y los hechos relacionados con el mundo físico, que son cosas y conocimientos comunes a todos actualmente. Por lo tanto, en las escuelas iniciáticas se le enseñaba el arte, las leyes de la naturaleza y los hechos relacionados con el universo físico. Se fortalecía su voluntad, despertando su imaginación y memoria, de manera que pudiera correlacionar las experiencias e inventar medios de acción cuando sus experiencias pasadas no servían para indicar el procedimiento apropiado. Así que los templos de iniciación de los tiempos lemúricos eran escuelas superiores para el desarrollo del poder de la voluntad y de la imaginación con cursos posteriores graduados sobre arte y ciencia. Sin embargo, aun cuando el lémur era un mago nato, nunca empleó mal sus poderes, porque se sentía relacionado a los dioses. Bajo la dirección de los mensajeros de Dios, de quienes ya hablamos, sus fuerzas fueron dirigidas hacia la construcción de formas para los mundos vegetal y animal. Para el materialista puede ser muy difícil comprender cómo pudieron efectuar esa obra si no podían ver el mundo en torno de ellos. Es cierto que no podían ver tal como comprendemos esa palabra o como vemos actualmente los objetos exteriores con nuestros ojos físicos. Sin embargo, así como los niños, en su pureza, son clarividentes hoy día mientras permanecen en su inocencia inmaculada, sin pecado, así también los lémures, que entonces eran puros e inocentes, poseían una percepción interna que les proporcionaba solamente una vaga idea de la forma externa de cualquier objeto, pero muy iluminada en su naturaleza interna, en su calidad anímica, por una percepción espiritual nacida de la pureza de su inocencia. La inocencia, sin embargo, no es sinónima de virtud. La inocencia es la infancia de la ignorancia y no puede conservarse en un universo en el que el propósito de la evolución es la adquisición de la sabiduría. Para llegar a ese fin, el conocimiento del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, es esencial, así como también la libertad de elección en el obrar. Si poseyendo el conocimiento y la libertad de elección el hombre se coloca del lado del bien y de lo justo, cultiva la virtud y la sabiduría. Si sucumbe a la tentación y hace el mal con conocimiento, desarrolla el vicio. Pero el plan de Dios no puede ser llevado a la nada, sin embargo. Cada acto es una semilla para la ley de consecuencia. Recogemos lo que sembramos. La cizaña de las malas acciones lleva en sí flores de tristeza y sufrimiento, y cuando sus semillas han caído en el corazón castigado, cuando han sido humedecidas por las lágrimas del arrepentimiento, la virtud florecerá después en él definitivamente. No es una verdadera bendición la seguridad de que a pesar del mal que hagamos el bien triunfará al fin, porque en el reino de nuestro Padre solo el bien triunfará al fin, porque en el reino de nuestro Padre solo el bien puede perdurar. Por lo tanto, la caída con su consiguiente dolor y sufrimiento no es sino un estado temporal que vemos como a través de un cristal empañado, pero pronto nos encontraremos frente a frente con Dios, a quien perciben los puros de corazón, dentro y fuera de sí mismos. La caída del hombre esta es, cabalísticamente descripta, la experiencia de una pareja, la que, por supuesto, representa a la humanidad. La clave se encuentra en el versículo en el que el mensajero de los dioses dice a la mujer: parirás a tus hijos con dolor. La misma se encuentra en la sentencia de morir que fue pronunciada al mismo tiempo. Se observará que, anteriormente a la caída, la conciencia no estaba enfocada en el mundo físico. El hombre estaba inconsciente de la propagación, del nacimiento y de la muerte. Los ángeles que tenían a su cargo y trabajaban el cuerpo vital, el medio de propagación, regulaban la función procreadora y juntaban los sexos en ciertas estaciones del año, empleando las fuerzas solares y lunares cuando podían producir las condiciones más propicias para la fecundación, realizándose la unión inconscientemente de parte de los participantes al principio, pero más tarde produjo un conocimiento físico momentáneo.
Entonces el periodo de la gestación no ocasionaba molestia alguna y el parto de hacía sin dolor, estando sumergidos los padres en un sueño profundo. El nacimiento y la muerte no implicaban soluciones de continuidad en la conciencia y, por lo tanto, no existían para los lemures. Su conciencia estaba dirigida directamente hacia adentro. Percibía las cosas físicas de una manera espiritual, como cuando las percibimos en sueños, en cuyo momento todo lo que vemos está dentro de nosotros mismos. Cuando sus ojos fueron abiertos y su conciencia fue dirigida hacia afuera, a los hechos del mundo físico, se alteraron esas condiciones. La propagación fue dirigida no por los ángeles, sino por el hombre, quien ignoraba la operación de las fuerzas solares y lunares. Y también abuso de la función sexual, empleándola para gratificar sus sentidos, siendo el resultado de todo esto que el dolor acompañó el proceso de la gestación y nacimiento. Entonces su conciencia se localizó en el mundo físico, si bien todas las cosas no se le aparecieron con nitidez hasta la última parte de la época Atlante. Solo entonces comenzó a conocer la muerte debido a la solución de continuidad que se producía en su conciencia cuando pasaba a los mundos superiores después de morir y cuando retrocedía al mundo físico para renacer. La apertura de sus ojos se efectuó de la siguiente manera. Recordaremos que cuando se separaban los sexos, el macho se convirtió en una expresión de la voluntad, que es una parte de la doble fuerza anímica del alma, expresando la hembra, por su parte, la imaginación. Si la mujer no fuera imaginativa, no podría construir el nuevo cuerpo en su matriz y los espermatozoides no serían tampoco la concentración de la voluntad humana, no pudiéndose por lo tanto, realizar la impregnación y comenzar la germinación, la que resulta de la continuada segmentación del óvulo. Esas dos fuerzas, voluntad e imaginación, son ambas necesarias para la propagación de los cuerpos. Desde la separación de los sexos, una de esas dos fuerzas permanece, sin embargo, con cada individuo, y únicamente la parte que se da es utilizable para la generación. De ahí la necesidad para el ser unisexual que expresaba una sola clase de fuerza anímica, de unirse a otro que expresara la fuerza anímica complementaria. Esto ya fue explicado anteriormente. Además, la parte de fuerza anímica no utilizada en la propagación es utilizable para el crecimiento interno. Mientras el hombre empleara totalmente la doble fuerza sexual para la generación, no podría realizar nada en el sentido de crecimiento anímico propio. Pero desde entonces la parte no empleada mediante los órganos sexuales ha sido apropiada por el espíritu para construir el cerebro y la laringe para su expresión. Así seguía construyendo el hombre durante la última parte de la época lemúrica y los primeros 2/3 de la época atlante, hasta que, por medio del ya mencionado empleo de la mitad de su fuerza sexual, se convirtió en un ser pensante, razonador, completamente consciente. En el hombre, el cerebro es el eslabón entre el espíritu y el mundo externo. No puede saber nada acerca del mundo externo sino por intermedio del cerebro. Los órganos de los sentidos son simples conductores que llevan al cerebro los choques del exterior, y el cerebro es el instrumento que interpreta y coordina esos impactos, choques o impresiones. Los ángeles pertenecen a una evolución diferente y no han estado nunca aprisionados en un cuerpo tan denso y pesado como el nuestro. Aprendieron a obtener conocimiento sin necesidad de cerebro físico. Su vehículo inferior es el cuerpo vital. La sabiduría vino a ellos como un don, sin necesidad de laborioso pensamiento a través de un cerebro físico. El hombre, sin embargo, tuvo que caer en la generación y trabajar para su conocimiento. El espíritu, por medio de una parte de la fuerza sexual dirigida hacia adentro, construye el cerebro para ir atesorando el conocimiento del mundo físico, y la misma fuerza se sigue empleando para alimentar y seguir construyendo el cerebro hoy en día. La fuerza estará mal empleada mientras el hombre la conserve, pues debería salir para procrear, pero el hombre la retiene con propósitos egoístas. No sucede así con los ángeles. Estos no han experimentado división alguna de sus poderes anímicos, y, por lo tanto, pueden exteriorizar su doble fuerza anímica sin reservarse nada egoístamente. La fuerza que se exterioriza con el propósito de crear otro ser es amor. Los ángeles exteriorizan todo su amor sin egoísmo o deseo de compensación, fluyendo así la sabiduría en ellos.
El hombre exterioriza únicamente parte de su amor, el resto lo guarda egoístamente y lo emplea para construir sus órganos internos de expresión, para mejorarse a sí mismo. De suerte que su amor es egoísta y sensual. Con una parte de su poder anímico creador, ama interesadamente a otro ser porque desea la cooperación en la procreación. Con la otra parte de su poder anímico creador, piensa también por razones egoístas, porque desea conocimientos. Los ángeles aman sin deseo, pero el hombre tuvo que pasar por el egoísmo. Debe desear y trabajar interesadamente para adquirir sabiduría, a fin de que pueda alcanzar en un escalón más elevado, el desprendimiento de todo interés. Los ángeles lo ayudaron a propagarse aún después de la subversión de parte de la fuerza anímica. Lo ayudaron también a construir el cerebro físico, pero no tenían conocimiento alguno que pudiera ser transmitido por su intermedio, porque no sabían cómo usar tal instrumento y no podía hablar directamente a un ser con cerebro. Todo lo que ellos podían hacer era dirigir la expresión física del amor del hombre y guiarlo a través de las emociones de una manera amante e inocente, salvando así al hombre del dolor y sufrimiento incidental que el ejercicio de las funciones sexuales podía producirle, haciéndolo sin sabiduría. Si este régimen hubiera subsistido, el hombre hubiera seguido siendo un autómata guiado por Dios, y nunca se habría convertido en una personalidad, un individuo. El que se haya convertido en individuo ha sido debido a una clase de entidades mucho más malignas, llamadas los espíritus lucíferes. Los espíritus lucíferes, estos espíritus eran una clase de rezagados de la oleada de vida de los ángeles. En el periodo lunar se encontraban mucho más allá de la gran masa de aquellos que actualmente son nuestra más avanzada humanidad. No han progresado tanto como los ángeles, que eran la humanidad adelantada de la luna. Pero, sin embargo, estaban mucho más avanzados que nuestra humanidad actual, y, por lo tanto, era imposible para ellos tomar un cuerpo denso como el que hemos tomado nosotros. No obstante, no podían tener conocimiento sin un órgano interno, un cerebro físico. Estaban, por decirlo así, a mitad de camino entre el hombre, que tiene cerebro, y los ángeles, que no necesitan nada. En una palabra, eran semidioses. Se encontraban, pues, en una situación muy seria. El único camino que podían encontrar para expresarse a sí mismos y adquirir conocimientos era usar el cerebro físico del hombre, pues podían hacerse comprender por un ser físico, dotado de cerebro, lo que no podían hacer los ángeles. Como ya dijimos, en la última parte de la época lemúrica el hombre no podía ver el mundo físico tal como lo vemos actualmente nosotros. Para él el mundo del deseo era mucho más real. Tenía la conciencia de sueño con ensueños del periodo lunar, una conciencia pictórica interna. Pero estaba inconsciente del mundo exterior. Los lucíferes no encontraban dificultad alguna en manifestarse a esa conciencia interna y llamar su atención hacia su forma exterior, la que antes no había percibido. Le enseñaron cómo podía dejar de seguir siendo simplemente el esclavo de los poderes exteriores, y cómo podría convertirse en su propio dueño y señor y parecerse a los dioses conociendo el mal y el bien. También le hicieron comprender que no debía tener aprensión de que su cuerpo muriera, ya que en sí mismo poseía la capacidad de formar nuevos cuerpos sin necesidad de que los ángeles mediaran. Todas estas cosas se las dijeron con el propósito de que dirigiera su conciencia hacia el exterior para la adquisición del conocimiento. Esto lo hicieron los lucíferes con el objeto de aprovecharse y adquirir conocimientos conforme el hombre los fuera obteniendo. Y le proporcionaron dolor y sufrimiento, cuando antes no tenía ninguno de los dos. Pero también le dieron la inestimable bendición de la emancipación de las influencias y la dirección externa, comenzando entonces el hombre el camino de la evolución de sus poderes espirituales, una evolución que algún día le permitirá construir por sí mismo con tanta sabiduría como los ángeles y los otros seres que lo guiaron antes de que ejercitara su voluntad. Antes de que el hombre fuera iluminado por los espíritus lucíferes, aquel no había conocido ni la enfermedad, ni el dolor, ni la muerte. Todas estas cosas fueron el resultado del empleo ignorante de la facultad procreadora y su abuso para la gratificación de los sentidos. Los animales en estado salvaje están libres de enfermedades y dolores, porque su propagación se efectúa bajo el cuidado y dirección de los sabios espíritus grupo únicamente en esas épocas del año que son propicias para tal objeto.
La función sexual tiene por único objeto la perpetuación de las especies, y bajo ningún concepto la gratificación de los deseos sexuales. Si el hombre hubiera continuado siendo un autómata guiado por Dios, no habría conocido ni la enfermedad, ni el dolor, ni la muerte, hasta hoy. Pero tampoco habría obtenido la conciencia cerebral y la independencia resultante de la iluminación por los espíritus lucíferes, los dadores de luz, quienes le abrieron el entendimiento y le enseñaron a emplear su entonces confusa visión para obtener conocimientos del mundo físico, que estaba destinado a conquistar. Desde ese entonces había dos fuerzas obrando en el hombre. Una fuerza es la de los ángeles, quienes formaban nuevos seres en la matriz por medio del amor, que se dirigía hacia abajo para la procreación. Son, por lo tanto, los perpetuadores de la raza. La otra fuerza es la de los espíritus lucíferes, quienes son los instigadores de todas las actividades mentales, por medio de la otra parte de la fuerza sexual, que se dirige hacia arriba para el trabajo cerebral. Los lucíferes son llamados también serpientes, y están representados así en las diversas mitologías. Diremos más sobre ellos, cuando lleguemos al análisis del Génesis. Por el momento ya hemos dicho bastante para encaminarnos en nuestra investigación que nos guiará a través del progreso evolutivo del hombre aún más allá, a través de las épocas Atlante y Aria, hasta nuestros días. Lo que hemos dicho acerca de la iluminación de los lemures se aplica únicamente a la menor parte de aquellos que vivieron en la última parte de aquella época, quienes fueron la simiente de las 7 razas atlantes. La mayor parte de los lemures eran análogos a los animales, y las formas ocupadas por ellos han degenerado en la de los salvajes y antropoides actuales. Recomendamos al estudiante que se fije cuidadosamente en qué fueron las formas las que degeneraron. Hay una distinción importantísima, que debe siempre recordarse, entre los cuerpos o formas de una raza, y los egos o vida que encarna en esos cuerpos de la raza. Cuando nace una raza, las formas son animadas por cierto grupo de espíritus que tienen la capacidad inherente de evolucionar hasta cierto grado, pero no más allá. No puede haber estancamientos de ninguna clase en la naturaleza. Por lo tanto, cuando se ha llegado al límite de tal grado, los cuerpos o formas de esa raza comienzan a degenerar, cayendo cada vez bajo, hasta que la raza se extingue. La razón no hay que ir a buscarla muy lejos. Nuevos cuerpos de raza aparecen, particularmente flexibles y plásticos, proporcionando gran margen a los egos que en ellos se encarnen para mejorar esos vehículos y progresar en consecuencia. Los egos más avanzados nacen en esos cuerpos y los van mejorando lo mejor que pueden. Esos egos son, sin embargo, únicamente aprendices y, en consecuencia, no pueden evitar que esos cuerpos vayan cristalizándose lentamente hasta llegar al límite de perfección que ese cuerpo sea capaz de adquirir. Entonces se crean formas para una nueva raza, para proporcionar a los egos mayor margen aún, a fin de que puedan aumentar su experiencia y desarrollo. Y los cuerpos antiguos se descartan, convirtiéndose en las habitaciones de egos menos avanzados, que a su vez los emplean como jalones, a lo largo del sendero de progreso. De esta suerte los antiguos cuerpos de una raza van siendo empleados por egos de creciente inferioridad, degenerando gradualmente, hasta que por último ya no hay egos suficientemente inferiores como para poder obtener algún provecho al encarnar en tales cuerpos. Las mujeres se hacen estériles y los cuerpos de la raza mueren. Podemos fácilmente trazar ese proceso con ciertos ejemplos. La raza teutónico-anglosajona, especialmente de rama americana, tiene un cuerpo más blando y flexible y un sistema nervioso más sensible que cualquier otra raza de la Tierra de los tiempos actuales. Los indios y los negros tienen cuerpos mucho más duros, y debido a su grosero sistema nervioso son mucho menos sensibles a las heridas. Un indio continúa luchando después de recibir heridas cuyo solo choque hubiera postrado o matado a un blanco, en tanto que el indio se restablece inmediatamente. Los aborígenes australianos son un ejemplo notable de la muerte de una raza, debido a su esterilidad, a pesar de todos los esfuerzos que el gobierno británico está haciendo para perpetuarles. Se ha dicho contra los de la raza blanca que donde quiera que ellos van desaparecen las otras razas.
Los blancos han sido acusados de haber ejercido terribles opresiones sobre las otras razas, habiendo, en muchos casos, masacrado a multitudes de nativos indefensos e insospechables, como lo prueba la conducta de los españoles con los antiguos peruanos y mexicanos, si hemos de concretar uno entre tantos ejemplos. Las obligaciones resultantes de tales abusos de confianza y de la inteligencia y poder superior se pagarán. Oh sí. Hasta el último grano, por los que en ello incurrieron. Mas es igualmente cierto, sin embargo, que aun cuando los blancos no hubieran masacrado, esclavizado, martirizado y maltratado a las antiguas razas, estas últimas hubieran muerto por sí solas, si bien más lentamente, porque tal es la ley de la evolución, el orden de la naturaleza. En el futuro, los cuerpos de las razas blancas cuando sean habitados por egos que actualmente tienen cuerpos de raza roja, negra, amarilla o morena, habrán degenerado tanto que también desaparecerán, para tomar en su lugar otros y mejores vehículos. La ciencia habla únicamente de la evolución, pero no considera las líneas de degeneración, que, con lentitud pero seguramente, están destruyendo los cuerpos que se han cristalizado tanto que no pueden ya mejorarse. Elemento de naturaleza espiritual, el que se unirá al lenguaje, de manera que las palabras llevarán siempre consigo la verdadera comprensión, sin dar lugar a equívocos como sucede tan frecuentemente ahora. Por ejemplo, cuando uno dice casa, puede querer dar a entender una choza, mientras que el interlocutor puede entender que se habla de un gran edificio. Las clases mencionadas en el diagrama 10 fueron traídas a este ambiente de 4 elementos por las jerarquías que las tenían a su cargo. Recordaremos que, en el periodo lunar, estas clases formaban 3 reinos: animal, vegetal y vegetal mineral. Aquí, en la Tierra, sin embargo, son tales las condiciones existentes que ya no puede haber clases intermedias. Solo pueden existir 4 reinos distintos y diferentes. En esta fase cristalizada de la existencia, la diferencia entre ellos debe ser mucho más precisa que lo que era en los primeros períodos, en el que cada reino se esfumaba en el siguiente. Por lo tanto, algunas de las clases nombradas en el diagrama 10 avanzaron medio grado, mientras que otras retrocedieron otro medio. Algunos de los minerales vegetales avanzaron completamente hasta el reino vegetal y formaron la verdura de los campos. Otros retrocedieron y se convirtieron en el suelo puramente mineral en el que crecen las plantas. De los vegetales animales, algunos se desarrollaron hasta el reino animal, y esas especies tienen todavía la sangre incolora de los vegetales. Y otras tales como las estrellas de mar, conservan aún las 5 puntas, semejantes a los pétalos de una flor. Aquellos de la clase 2, cuyos cuerpos de deseos pudieron ser divididos en 2 partes en cuyo caso estaban todos los de la clase 1, podían actuar en vehículo humanos, y por lo tanto, se desarrollaron en el grupo humano. Debemos recordar cuidadosamente que en los párrafos anteriores nos hemos referido a la forma, no a la vida que anima las formas. El instrumento está graduado para que sirva a la vida que lo anima. Aquellos de la clase 2, uno de ellos apropiado para tratar determinada clase de alimento. Las investigaciones de Pavlov, sin embargo, han establecido ese hecho más allá de toda duda que hay una clase de jugo para la digestión de la carne, otro para la leche, otro para las frutas ácidas, etc. Debido a esto es que no todas las mezclas hacen bien. La leche, por ejemplo, necesita un jugo gástrico completamente diferente del que se necesita para cualquier otro alimento, excepción hecha de los almidones, y no puede digerirse con facilidad si se mezcla con otros alimentos que no sean cereales. Únicamente esto mostraría una sabiduría maravillosa que el ego obrando subconscientemente pueda seleccionar los diferentes jugos, cada uno de ellos apropiado a los diversos alimentos que se introducen en el estómago, teniendo cada uno también la energía y cantidad necesarias para digerir. Pero lo que maravillas más aún, sin embargo, es que el jugo gástrico se filtra en el estómago antes de que el alimento entre en él. Este proceso de mezclar los jugos no lo hacemos conscientemente. La gran mayoría no sabe nada del metabolismo o de cualquier otra fase de la química. Así que no es suficiente el decir que cuando probamos lo que estamos comiendo dirigimos el proceso por medio de señales dadas por el sistema nervioso.
Cuando se descubrió esa selección de los jugos gástricos, los hombres de ciencia se encontraron muy embarazados para comprender o explicar cómo se seleccionaba el jugo necesario y que éste se filtraba en el estómago antes que el alimento. Pero se demostró también más allá de toda duda que el jugo apropiado se filtraba en el estómago aunque el sistema nervioso estuviera inhibido. Por último, Starling y Baylis, en una serie de brillantes experiencias, probaron que la sangre tomaba partes infinitesimales del alimento tan pronto como éste penetraba en la boca, y las llevaba directamente a las glándulas digestivas, lo que causaba el flujo del jugo gástrico requerido. Pero esto no es más que el aspecto físico del fenómeno. Para comprenderlo por completo, el ego podía entonces entrar dentro, obrando y expresándose a sí mismo por medio de la espina dorsal vertical y construir la laringe vertical, así como el cerebro para su expresión adecuada en el cuerpo denso. La laringe horizontal está también bajo el dominio del espíritu grupo. Si bien es cierto que algunos animales, tales como los estorninos, cotorras, loros, etc., ya mencionados, pueden emitir palabras, por poseer laringe vertical, no pueden emitirlas inteligentemente. El emplear palabras para expresar el pensamiento es el más alto privilegio de la humanidad, y solo puede ser efectuado por una entidad que piense y razone, análoga al hombre. Si el estudiante fija bien esto en su mente, le será muy fácil seguir los diferentes grados que conducen a ese resultado. La revolución de Saturno del período terrestre. Esta es la revolución durante la cual se reconstruye el cuerpo denso en cualquier período. Esta vez se le dio la capacidad de formar un cerebro, convirtiéndose así en vehículo para el germen mental que se le dio posteriormente. Este agregado constituyó la reconstrucción final del cuerpo denso, haciéndolo capaz de alcanzar la mayor eficiencia posible. Una inexpresable sabiduría ha sido empleada en su construcción. Es una maravilla. Nunca se le inculcará lo suficiente al estudiante todas las inconmensurables facilidades para adquirir el conocimiento que contiene ese instrumento, y qué gran beneficio constituye para el hombre. Cuánto debe estimarlo, y cuán agradable debiera encontrarse por poseerlo. Ya se dieron algunos ejemplos de la perfección de su construcción. Pero, para hacer más evidente al estudiante esta gran verdad, no estará fuera de lugar el ilustrar aún más esa sabiduría y también el trabajo del ego en la sangre. Se sabe generalmente, aunque de manera vaga, que el jugo gástrico actúa sobre el alimento para producir la asimilación. Pero muy pocos, salvo los médicos, están familiarizados con el hecho de que haya muchas clases de jugos gástricos, siendo cada uno, en quienes se podía efectuar la división mencionada, se elevaron hasta el reino humano, pero se le dio el espíritu interno un poco más tarde que a los de la clase 1. Por lo tanto, no están tan desarrollados como los de la clase 1 y forman, en consecuencia, las razas humanas inferiores. Aquellos cuyos cuerpos de deseos eran incapaces de división, fueron colocados en la misma división que las clases 3A y 3B, y constituyen nuestros presentes antropoides. Sin embargo, podrán seguir con nuestra evolución si alcanzan un grado de desarrollo suficiente antes del punto crítico ya mencionado, que vendrá a mediados de la quinta revolución. Si no lo consiguen hasta ese entonces, perderán todo contacto con nuestra evolución. Dijimos que el hombre había construido su triple cuerpo con la ayuda que le prestaron otros seres superiores a él. Pero en los primeros periodos no había poderes coordinados, el triple espíritu, el ego, estaba separado y aparte de sus vehículos. Pero ahora había llegado ya el tiempo en el que el cuerpo y el espíritu debían unirse. Cuando se podía dividir el cuerpo de deseos, entonces la parte superior se convertía, en cierta forma, en el señor o dominador de la parte inferior del mismo y de los cuerpos vital y denso. Formaba algo así como un alma animal con la que se podía unir el espíritu por medio del eslabón de la mente. Cuando no había división del cuerpo de deseos, este vehículo se entregaba a las pasiones y deseos sin ningún freno y, por lo tanto, no podía ser empleado como vehículo interno en el cual pudiera existir el espíritu. Así que, entonces se le puso bajo el gobierno de un espíritu grupo, quien lo guiaba desde fuera, y se convirtió en un cuerpo animal, y esa clase es la que ahora ha degenerado y convertidose en el cuerpo de los antropoides.
Conforme el cuerpo de deseos admitía la división, así el cuerpo denso iba adquiriendo gradualmente la posición vertical, sacando así su espina dorsal del alcance de las corrientes del mundo del deseo por medio de las cuales obra el espíritu grupo sobre el animal, a través de la espina dorsal horizontal. Capítulo 10. El período terrestre. Los globos del período terrestre están situados en los 4 estados más densos de materia: la región del pensamiento concreto, el mundo del deseo y las regiones química y etérica es nuestra Tierra actual. Cuando hablamos de los mundos más densos o de los estados más densos de materia, debe tomarse el término en el sentido relativo de la palabra. En caso contrario, ello implicaría una limitación para el absoluto, lo que sería absurdo. Densidad y sutilidad, lo mismo que arriba y abajo, este y oeste, pueden aplicarse solo relativamente a nuestro propio estado o posición. Así como hay mundos superiores y sutiles sobre los que abarca nuestra oleada de vida, así también hay estados más densos de materia que forman el campo de evolución de otras clases de seres. Ni debemos imaginarnos, tampoco, que esos mundos más densos están repartidos en el espacio. Esos mundos están interpenetrados por nuestra Tierra, análogamente como los mundos superiores interpenetran a esta última. La solidez aparente de la Tierra y de las formas que vemos en torno nuestro no pueden impedir el paso de un cuerpo más denso aún, así como el más sólido muro que construyamos no puede evitar el paso de un ser humano que viaje en su cuerpo de deseos. La solidez no es tampoco sinónimo de densidad, y buen ejemplo de ello es el aluminio, sólido que es mucho menos denso que el mercurio, lo que no impide que este último, a pesar de su densidad, se evapore y exude a través de muchos sólidos. Como que estamos en el cuarto período, tenemos actualmente 4 elementos. En el período de Saturno no había más que un elemento, el fuego, o calor, que no es más que fuego incipiente. En el segundo período, o solar, había 2 elementos, fuego y aire. En el tercer período, o lunar, había 3, con el agua que se agregó. En el cuarto, el terrestre, se añadió un cuarto elemento, la tierra. Vemos, pues, que en cada período hay un elemento más. En el período de Júpiter se agregará un